Capítulo 42. Espadachines de la niebla 12. Empecemos desde el principio. Espadachines de la niebla. Shirei. Aunque sabía qué, y a quién, buscar, Itachi no pudo sentir a Kisame hasta que salió de entre los árboles hacia el pequeño claro donde lo había estado esperando. El hecho de que pudiera ocultar su enorme cantidad de chakra incluso de alguien que conocía su presencia tan bien como él decía mucho sobre sus habilidades, aunque Itachi obviamente ya lo sabía. Era imposible viajar y luchar codo a codo con alguien durante años sin familiarizarse con su conjunto de habilidades. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¿Un niño pequeño que se hace el héroe? Escuché que a ustedes, los ninjas de Konoha, les encanta sacrificarse por sus camaradas, pero pensé que las historias eran simplemente exageradas. Ver a Kisame nuevamente fue diferente a cuando volvió a ver a su familia por primera vez en esta vida. Simplemente había mucho menos carga emocional entre ellos, mucha menos angustia como la que había cuando miraba los rostros de las personas que había matado con sus propias manos. Sin embargo, todavía era desalentador estar frente a él como un enemigo ahora. Dar la vida para que tus compañeros puedan vivir está lejos de ser la peor manera de morir. Ah, lo dices como un verdadero patriota, se rió Kisame. Me gusta. Pero, ¿sabes qué me gusta aún más? Luego, de un golpe rápido, sacó a Sameada de su espalda y lo estrelló contra el suelo. Ver la cara de mis oponentes cuando se den cuenta de en qué se han metido. Itachi no se habría referido a él y a Kisame como amigos, pero eran camaradas. Aparte de Nagato y Konan, probablemente habían sido los únicos en Akatsuki que se consideraban así. A veces le había parecido casi divertido lo diferente que ambos manejaban su situación cuando sus antecedentes compartían muchas similitudes e incluso habían llegado a respetarse mutuamente. Kisame Oshigaki, dijo. El monstruo de la niebla oculta y portador de la legendaria espada Sameada. Creo que sé muy bien en qué me metí. ¿Y aún así decidiste enfrentarte a mí directamente? No puedo decir si eres valiente o estúpido. Prefiero el término confianza. Kisame se rió, e Itachi detectó una genuina diversión escondida bajo el tono burlón que usualmente adoptaba para irritar a sus oponentes. Muy buena respuesta, chico. ¿Pero puedes estar a la altura de estas palabras? Itachi no se hacía ilusiones de que la razón por la que él y Kisame inicialmente habían sido puestos en el mismo equipo era para que el otro hombre lo vigilara. Después de todo, Kisame era completamente leal a Akatsuki, y considerando que Madara conocía las verdaderas lealtades de Itachi, tenía sentido poner en un equipo con él a alguien que no dudaría en matar a sus compañeros de equipo para la misión. No es que ninguno de los otros miembros de Akatsuki hubiera dudado, eso sí. Probablemente era más probable que Kisame pudiera lograr derrotarlo. Aún así, aunque su relación no había comenzado en buenos términos, con el tiempo se habían ido llevando bien. Hacia el final, Kisame no solo había guardado el secreto de su enfermedad para sí mismo, sino que también se esforzó por dejar que se lo tomara con calma durante sus misiones juntos, e incluso lo ayudó a enfrentarse a Sasuke sin que sus amigos interfirieran, sabiendo muy bien que Itachi planeaba morir en esa pelea. Sí, al final, fueron verdaderos camaradas. Realmente decía mucho sobre la vida de Itachi en este punto que estaba lo suficientemente familiarizado con el doloroso nudo en el pecho que provenía de verse obligado a luchar contra alguien que por derecho propio debería ser su aliado para poder fácilmente dejarlo de lado y concentrarse en la confrontación que tenía por delante. Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Estás ansioso. Tal vez no haya sido un desperdicio venir aquí después de todo. Kisame no le dejó tiempo para responder antes de levantar las manos para volar a través de los sellos manuales. Suiton. Amesic. Liberación de agua. Lluvia de 4 tiburones. Medio segundo después, escupió una enorme cantidad de agua al aire que rápidamente se transformó en 4 tiburones sedientos de sangre que se dirigieron directamente hacia él. Itachi había visto esa técnica en acción con suficiente frecuencia como para saber que destruirlos y esquivarlos no sería prudente. Si hacía lo primero, el agua simplemente se transformaría en innumerables tiburones del tamaño de gotas, mientras que Kisame podría contrarrestar fácilmente lo segundo controlándolos para que lo siguieran. Así, Itachi esperó el último momento posible antes de que lo golpearan para saltar en el aire, sin darles tiempo suficiente para reajustar su trayectoria y chocando así con el suelo en 4 pequeñas explosiones. Inteligente, dijo una voz alegre detrás de él. Pero no puedes esquivar mientras estás en el aire. Sameada le atravesó el torso, pero en lugar de sangre y vísceras, todo lo que se derramó fueron docenas de cuervos cuyo número aumentó aún más cuando el resto de su cuerpo hizo lo mismo. Estoy corregido.
Kisame quería decir algo más, pero justo cuando abrió la boca una vez más, un kunai con una etiqueta de explosión adjunta voló directamente hacia él a través de la cubierta de los cuervos de Itachi. Su cuerpo fue envuelto en una explosión un momento después. Itachi no podía celebrar todavía, sin embargo, porque ya se vio obligado a saltar para evitar el golpe de espada que apuntaba a él por detrás y en su lugar cortó el árbol detrás del cual se había escondido, derribándolo en un instante. Apenas 5 segundos después de que se utilizó la primera técnica, una vez más se enfrentaron desde extremos opuestos del claro ahora notablemente más dañado, evaluándose en silencio. Mucha gente subestimaba a Kisame por su aspecto. Sus oponentes le tenían miedo, claro, pero aún así lo subestimaban por eso. A sus ojos, era un monstruo del que debían cuidarse solo por su monstruosa apariencia y su inmensa fuerza. Peligroso, pero en definitiva poco más que una bestia sin mente. Kisame sabía esto y regularmente jugaba con estas creencias para darse una ventaja. Itachi, por otro lado, sabía exactamente lo inteligente que podía ser su ex compañero de equipo. Aunque prefería una pelea más directa, podía usar tácticas clandestinas igual de bien, si no mejor, que la mayoría de los demás, y rápidamente vio las estrategias de sus enemigos y encontró formas de contrarrestarlas. No, podría hacer el papel de un monstruo, pero no era estúpido. Sus siguientes palabras lo demostraron muy bien. Estás tratando de detenerme. Pensé que ya habíamos establecido eso. Itachi no veía ninguna razón para mentir. Además, Kisame siempre había apreciado la verdad, y mantenerlo feliz e interesado era clave para retenerlo aquí. Hay una diferencia notable entre luchar contra alguien para mantenerlo alejado de tus compañeros y evitar una confrontación directa a través de trampas. Sería una tontería participar en una competición directa de fuerza en la que estoy en clara desventaja, ¿no? No se había acercado a la fuerza de Kisame ni siquiera como adulto y solo podía mantener un poco el ritmo cuando mejoraba su cuerpo con chakra, y aunque ahora también podía hacer eso, también necesitaba ser un poco más cuidadoso para no exagerar. Después de todo, todavía no había crecido por completo y, por lo tanto, era más vulnerable a desgarrarse accidentalmente los músculos si se mejoraba demasiado. Además, aunque había curado un poco sus brazos, todavía no estaban en perfectas condiciones. Ya tenía poco chakra, y como curarse a sí mismo era más costoso que curar a otra persona, no podía permitirse el lujo de hacer más que el mínimo absoluto. Después de todo lo que he oído sobre los Uchiha, no esperaba que fueras tan cobarde, ¿sabes? Entonces nunca te habrás cruzado con uno de los miembros de mi clan, dijo, curvando ligeramente los labios. Muchos de ellos prefieren pillar desprevenidos a sus oponentes en lugar de acabar con ellos con un genjutsu. Kisame se rió entre dientes, su postura engañosamente relajada. ¿Es eso así? Y está bien que me lo digas así. ¿Hay algún daño en decirte algo que ya sabes? Después de todo, ¿por qué si no evitaría el contacto visual directo tanto como lo hizo? Es justo, se encogió de hombros antes de que su sonrisa se convirtiera en algo más depredador. Bueno, siempre quise pelear contra un Uchiha. Mira si ese Sharingan tuyo es realmente tan especial y todo eso, ¿eh? Itachi era más que consciente de ello. Había sido una molestia constante evitar pelear con él durante los primeros días de su asociación y solo había mejorado marginalmente con el tiempo. Bueno, entonces, continuó Kisame, el mango de semeada agarrado con fuerza en su mano mientras se inclinaba hacia adelante. Esperaba volver a encontrarme con Zabuza cuando escuché que estaba contigo, pero en realidad podría ser más interesante de esta manera. Espero que estés feliz, niño, porque ahora tienes toda mi atención. Probablemente feliz no era la palabra que habría usado, pero definitivamente estaba satisfecho. Puede que a Itachi no le agradara la idea de luchar contra Kisame, pero había estado preparado para esto desde el momento en que aceptó que había viajado en el tiempo, y si era necesario hacerlo para proteger a sus compañeros, lucharía contra él sin dudarlo. Nunca recordaría con cariño el tiempo que pasó en Akatsuki, pero tampoco podía decir que se arrepintiera de su asociación con Kisame. No solo se habían salvado la vida mutuamente en innumerables ocasiones, sino que también se ayudaron inesperadamente a crecer como personas y a aprender cosas sobre sí mismos que tal vez nunca hubieran descubierto por sí solos. Sinceramente, Kisame había sido la única persona con la que se había sentido algo cómodo después de dejar la aldea. Teniendo en cuenta el mundo cruel en el que vivían, probablemente no debería sorprender que su relación terminara en un derramamiento de sangre.
Con ese pensamiento morboso en mente, Itachi convocó un kunai en su mano y corrió hacia el espadachín que se acercaba frente a él. Bueno, al menos esta vez no hay duda de si fue un error seguir a Uchiha o no. Silencio. No queremos que se fije en nosotros, ¿verdad? Pero de todos modos está demasiado ocupado peleando contra Kisame. Tú más que nadie deberías saber que nunca debes subestimar a un Uchiha. No estaba mal, admitió para sí mismo, pero todavía pensaba que su otra mitad estaba exagerando un poco. Aún así, sabía que no debía discutir con su otra mitad, especialmente cuando eran tan intensos como lo eran ahora. Honestamente, pensó Zetsu Blanco mientras reprimió un suspiro exasperado. ¿Por qué no puede relajarse de vez en cuando? Itachi sabía que luchar contra Kisame no sería fácil. Se había preparado para eso. Sin embargo, saberlo no lo hizo menos problemático, ya que apenas evitó que Sameada lo cortara en pedazos en varias ocasiones. En muchos sentidos, Kisame era uno de los peores oponentes que podía encontrar. Por un lado, sus enormes reservas de chakra y resistencia significaban que no había forma de que Itachi, con sus reservas ligeramente por debajo del promedio, pudiera vencerlo, independientemente de cuán escasamente las usara o cuán inmaculado fuera su control. Esto era especialmente cierto ahora, ya que solo le quedaba aproximadamente la mitad después de usar el resto durante su enfrentamiento anterior y para curar a sus compañeros de equipo. Además, Kisame empuñaba Sameada, una espada que no solo podía absorber chakra y, por lo tanto, inutilizar casi todo tipo de ninjutsu, sino que también mejoraba las habilidades ofensivas de Kisame en combate cuerpo a cuerpo. Ya era bastante peligroso tal como era, por lo que esta ventaja adicional era más que un pequeño inconveniente para Itachi. Si bien podía ser más rápido que su oponente, no llegaba al punto en que pudiera simplemente bombardearlo, y tenía una desventaja definitiva en términos de fuerza bruta. Y luego estaba, por supuesto, también la distante molestia de que Sameada pudiera perturbar el flujo de chakra de Kisame inyectando algo del suyo en su sistema, lo que significa que Genjutsu no funcionaría tan fácilmente en él como lo haría en otros. Su único consuelo era que esto no llegaba tan lejos. Kisame tuvo a Sameada en su poder durante el tiempo suficiente en este punto para que sus firmas se volvieran similares, limitando en consecuencia el efecto que su chakra podría tener entre sí. Después de todo, les sería imposible fusionarse si se rechazaran mutuamente. Gracias a eso, probablemente no sería capaz de deshacerse de un yeso de Genjutsu a través del contacto visual directo. Al menos no lo suficientemente rápido como para que importe. Sin embargo, para estar seguro, Itachi planeó lanzarlo no solo con su Sharingan sino con su Manjeki. Y aunque preferiría no verse obligado a decidirse a usar Tsukuyomi, Itachi sabía que sería una tontería no hacerlo si se presentaba la oportunidad. Incluso si una ilusión normal creada por su Manjeki debería ser suficiente para darle una oportunidad, no había garantía absoluta de que realmente lo fuera. No quería subestimar a Kisame y correr el riesgo de perder su oportunidad solo porque quería salvar sus ojos, especialmente porque lo conocía mejor que la mayoría y, por lo tanto, era muy consciente de lo peligroso que era. No, ciertamente sería más prudente aceptar el daño que sufrirían sus ojos por este uso cuando a cambio garantizaba su victoria. Por mucho que le disgustara tanto el daño a su vista como la idea de matar a Kisame, era un mal necesario ya que eliminar a los espadachines sería un golpe inmenso para Akatsuki. Itachi, sinceramente, había tenido una suerte increíble hasta el momento, ya que apenas había estado en situaciones en las que necesitaba usar su Manjeki. De hecho, las únicas veces que lo usó fueron cuando informó por primera vez al Sandaime sobre el futuro y cuando protegió a Anko y a él mismo durante su primera misión juntos. También lo había activado durante un breve tiempo durante su breve enfrentamiento con Orochimaru, pero considerando que no había usado ninguna técnica con él, el daño que eso le causó debería ser casi inexistente. Debido a todo eso, su visión apenas había disminuido desde su regreso al pasado a pesar de que ya poseía el Manjeki durante más de 7 años. Las únicas veces que notó alguna diferencia fue cuando necesitaba entrecerrar los ojos para ver algunos detalles de cosas que estaban lejos, e incluso ese era solo el caso cuando no tenía su Sharingan activado. Con ello, incluso eso dejó de ser un problema. Aunque el Manjeki le causaba constantes daños en los ojos desde el momento de su despertar, el daño no se acumulaba linealmente. Dependía de la frecuencia y la cantidad de uso que le daba, por lo que, cuando despertó por primera vez, casi no le causó daño alguno. Activarlo sin utilizar ninguna técnica era perjudicial, pero no aceleraba la velocidad con la que su vista se deterioraba.
Casi lo mismo ocurría cuando lo usaba para lanzar genjutsu normal, aunque eso dañaba un poco más sus ojos. El verdadero daño solo ocurrió cuando usó una de las 3 técnicas de sus ojos. Fue casi insignificante las primeras veces que uno los usó, pero cada uso posterior causó un poco más de daño que el anterior, lo que resultó en un aumento exponencial del daño. Y como si eso no fuera suficiente, estas técnicas también aumentaron la velocidad general con la que sus ojos empeoraban fuera del uso activo. Siempre que se usara el Manjeki no solo con moderación sino también con inteligencia, se podía evitar la ceguera durante bastante tiempo. Itachi había demostrado eso en la otra línea temporal cuando logró mantener su vista al menos parcialmente intacta durante 8 años a pesar de que se le ponía en situaciones irregulares en las que era imposible no usar su Manjeki por completo. Pensó sombríamente que esta situación era una de esas mientras esquivaba otro golpe de espada. Itachi se inclinó hacia atrás tanto como se atrevió sin perder el equilibrio para dejar que Sameada volara inofensivamente por encima de él antes de dejarse caer al suelo por completo y rodar hacia atrás para escapar del siguiente ataque de Kisame. Sin embargo, aunque eso lo salvó de ser destrozado en innumerables pedazos, dejó a Itachi en una posición en la que se vio obligado a bloquear su siguiente golpe en lugar de esquivarlo como hubiera preferido. Sus brazos, aún no completamente curados de su última pelea, palpitaron dolorosamente por el impacto, pero como aparentemente Kisame no lo había golpeado con toda su fuerza, no resultó en ningún daño. Además, también le dio la excusa que necesitaba para dejarse empujar hacia atrás sin despertar sospechas por parte de su oponente. Solo un poquito más, pensó. Ya casi llegamos. Fue la leve ampliación de la sonrisa de Kisame lo que le dijo que algo andaba mal. La mayoría de la gente probablemente ni siquiera lo habría notado, pero después de trabajar con él durante tanto tiempo, Itachi era más que capaz de ver incluso los signos más sutiles en su rostro y leer la anticipación engreída en ese pequeño gesto. Fue solo gracias a esa ventaja que pudo saltar en el aire para esquivar a Sameada cuando su empuñadura se extendió repentinamente, permitiéndole a Kisame usarla más como un látigo que como una espada. Aún así, se acercó lo suficiente como para romper su chaleco antibalas, dejando a Itachi solo con su camisa negra como protección. Aunque considerando la frecuencia con la que había visto a Kisame matar a sus oponentes con este truco, realmente no podía quejarse. Al menos no resultó herido. Bien hecho, mocoso, lo felicitó sarcásticamente el espadachín cuando de repente apareció frente a él. Sin embargo, no deberías distraerte tan fácilmente. Incluso un pequeño prodigio como tú no puede esquivar un ataque sin prestar atención. Sameada atravesó su cuerpo. Medio segundo después, Itachi se disolvió en un graznido asesino de cuervos. Y una vez más me he corregido. No había decepción en su voz cuando dijo eso. En todo caso, sonaba vagamente divertido. Aunque tengo la sensación de que estos molestos pajarillos me acabarán molestando más pronto que tarde. Itachi salió al descubierto desde donde se había escondido detrás de un árbol a una docena de metros de su oponente, teniendo cuidado de mantener una distancia segura entre ellos. Siempre puedes irte si te irritan tanto. ¿Ya estás intentando deshacerte de mí? Toda una diferencia con el discurso confiado que dijiste antes. ¿Ya te arrepientes de tu decisión de pelear conmigo? En absoluto, dijo, manteniendo su voz intencionalmente tranquila. Después de todo, no soy yo a quien le molestan los simples pájaros. Itachi vio la mezcla de ira y emoción que se encendió en los ojos de Kisame justo un momento antes de dejar que Sameada cayera al suelo junto a él. Ciertamente sabes cómo hacer una fachada, ¿no? La anticipación en su voz reflejaba la expresión de su rostro. Aún así, no creo que entiendas la situación en la que te encuentras. Si bien estos cuervos tuyos son molestos, no son más que pequeñas plagas. Molesto pero, en última instancia, inofensivo. Su sonrisa se hizo más amplia, revelando 2 hileras de dientes afilados. Los tiburones, por otro lado, son depredadores superiores. Matan y mutilan como les place, arrancando grandes trozos de carne con un solo ataque y tragándose a sus presas enteras, y pronto aprenderás por qué tienen tanto éxito en lo que hacen. Bueno, siempre le encantaron sus metáforas de tiburones. No es que Itachi realmente pudiera culparlo por eso, por supuesto. No solo eran bastante efectivos como táctica de intimidación en combinación con su apariencia, sino que en realidad encajaban en cualquier narrativa que Kisame quisiera contar. Al menos objetivamente.
Itachi recordó vívidamente la historia que el otro hombre le contó durante su primer encuentro sobre cómo los tiburones se mataban entre sí en el útero de su madre como una forma de demostrar que era natural que las personas no pudieran confiar entre sí y que solo la violencia era verdadera. Al final, siempre son los cuervos que se alimentan de los cadáveres de los que han muerto los verdaderos vencedores de cualquier conflicto. Kisame se rió entre dientes, genuinamente divertido por su respuesta. Y, sin embargo, depender de otros para obtener su comida difícilmente puede considerarse una victoria. Eso no cambia el hecho de que, independientemente de quién de nosotros muera, será en sus estómagos donde finalmente terminaremos. La fuerza hace el derecho y todos son iguales en la muerte. Ninguno de los dos respondió al mensaje silencioso del otro, pero ambos entendieron lo que intentaban decir. A Itachi le pareció un tanto extraño lo similar y a la vez diferente que era esto a su primera conversación en la antigua línea de tiempo, pero tal vez no debería sorprenderse demasiado. Bueno, dijo Kisame después de unos segundos de silencio inesperadamente cómodo. ¿Por qué no probamos si puedes lanzar los puños tan bien como tus palabras? Con eso, Kisame corrió hacia adelante una vez más, listo para reanudar su pelea. Sin embargo, Itachi había estado esperando precisamente eso. Después de todo, habría sido una estupidez no utilizar el tiempo que pasó esperando su llegada para preparar algunas trampas. Kisame logró dar solo unos pocos pasos antes de llegar al punto donde lo quería, y en el momento en que lo hizo, Itachi inmediatamente le arrojó un kunai. No esperaba que golpeara, por supuesto, así que no se sorprendió en lo más mínimo cuando Kisame lo esquivó sin siquiera reducir la velocidad, simplemente inclinando su cabeza fuera del camino, dejando que el arma pasara volando a su lado sin causar daño. Sin embargo, para empezar, golpearlo nunca había sido su objetivo. De hecho, habría sido desastroso si Kisame hubiera decidido bloquearlo. Pero no lo hizo, y así el kunai cortó con precisión el alambre que Itachi había preparado de antemano. Pudo ver el momento en que Kisame se dio cuenta de que algo andaba mal por el ligero cambio de su expresión, pero para entonces ya era demasiado tarde y docenas de kunai volaron hacia él desde todas las direcciones. Medio segundo después, las etiquetas de explosión que tenían todas ellas explotaban. Itachi no fue tan ingenuo como para pensar que este ataque habría causado algún daño digno de mención, por lo que no dudó e instantáneamente voló a través de sellos manuales. Katon. Senka no Jutsu. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Al igual que había sucedido antes con su kunai, no esperaba que este ataque causara un daño que valiera la pena. Después de todo, incluso si realmente golpeaban a Kisame, él podría curarse con sameada. No, la razón por la que eligió atacarlo con un ataque tan relativamente inofensivo fue para revelar su posición, y como un tiburón que ha olido sangre, Kisame salió corriendo de la nube de tierra que las explosiones de Itachi habían levantado directamente hacia él. Itachi no esquivó ni intentó caer esta vez hacia atrás y en su lugar sacó un kunai para bloquear la espada que descendía unos centímetros por encima de su cabeza, sin importar el dolor que le atravesó los brazos como resultado. Al mismo tiempo, el suelo bajo los pies de Kisame se abrió y reveló dos manos cubiertas de chakra verde. Ahora, Itachi había planeado usar chakra scalpels para cortar primero los músculos de las piernas de su oponente y luego hacer lo mismo con sus brazos para desarmarlo. Luego, una vez que lograra separar a Kisame de sameada, daría el golpe mortal. Desafortunadamente, ese plan se vino abajo en el momento en que las manos de su clon tocaron las piernas de Kisame cuando el cuerpo inmediatamente se disolvió en agua. Suiton. Suixandan no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de tiro de tiburón acuático. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí porque el clon que se había disuelto justo frente a él proporcionó una fuente perfecta de agua para la técnica de Kisame. Debido a eso, incluso Itachi no pudo evadir por completo el tiburón que se había formado a partir del líquido antes de que tocara el suelo. La única razón por la que pudo evitar un golpe directo fue que su clon tampoco había estado inactivo y se interpuso entre él y el ataque. Aún así, la explosión fue lo suficientemente potente como para provocarle muchos cortes pequeños por todo el cuerpo, mientras la onda expansiva lo arrojaba a través del claro. Sin embargo, el dolor era manejable, lo que le permitió a Itachi permanecer lo suficientemente consciente como para notar la figura que se acercaba a su derecha a tiempo para empujarse fuera de sus manos y fuera de la trayectoria de Kisame justo a tiempo para evitar el corte de espada que partió el suelo donde había estado su cabeza. Ha pasado menos de un segundo. No te tomé por alguien que enviaría un clon por delante. En todos los años que Itachi lo conoció, Kisame rara vez había usado un clon para tal propósito.
Crear muchos de ellos para abrumar a un oponente o usarlos en combinación con la técnica de la prisión de agua era una cosa, pero usarlos así estaba completamente fuera de lugar para él. El espadachín se rió entre dientes mientras continuaba corriendo tras él, sin molestarse en detener su batalla nuevamente solo para hablar. Bueno, te tomé por alguien que prefiere los pequeños trucos inteligentes al combate directo, dijo mientras balanceaba a Sameada una vez más hacia su cabeza. Tuve que prepararme para eso de alguna manera, ¿no? Itachi no perdió el tiempo con una respuesta y en su lugar hizo un sello con una sola mano que detonó todas las bombas de papel que había preparado de antemano bajo tierra. Después de todo, habría sido una tontería si hubiera dispuesto todo según un solo plan. Kisame probablemente esperaba que él usara esta oportunidad para retroceder nuevamente, por lo que hizo exactamente lo contrario y corrió hacia él, lo que le permitió a Itachi sorprender a su oponente. Además, si bien la vista de Itachi en la tierra arremolinada tampoco era perfecta, todavía estaba millas por delante de la de Kisame, cuya competencia en la técnica de asesinato silencioso sería inútil después de todos los ruidos que habían hecho las explosiones también. Esta suposición se demostró correcta un segundo después, cuando Itachi lo encontró en medio de la nube de polvo y logró acercarse lo suficiente con su kunai para cortarle la mejilla. Usando su menor estatura como ventaja, logró agacharse con éxito primero bajo el contraataque reflexivo de Kisame con Sameada y luego rodar debajo de la siguiente patada para posicionarse detrás de él antes de intentar destruir su columna vertebral con una puñalada precisa de la que incluso Kisame no podría curarse lo suficientemente rápido para evitar un ataque posterior. Kisame logró moverse ligeramente hacia un lado, sin embargo, transformando un ataque que habría sido letal en uno que podría ser doloroso pero finalmente inútil incluso para frenarlo. Sabiendo que estaría preparado para él tratando de usar su tamaño para entrar en su guardia esta vez, Itachi en cambio creó otro clon de cuervo más rápido de lo que los ojos normales podían seguir y lo atacó de izquierda a derecha al mismo tiempo. Su empuje de kunai fue fácilmente bloqueado por Sameada, mientras que el ataque de su clon falló cuando Kisame agarró su muñeca antes de que pudiera dañarlo. Pero eso no lo desanimó, ya que no interfirió con lo que había planeado. En lugar de continuar con otro ataque, su clon se retorció en el agarre de su oponente hasta que quedó de cabeza con una pierna extendida hacia Itachi, quien la agarró tan pronto como estuvo a su alcance. Kisame obviamente también se dio cuenta de que algo andaba mal y fue a arrojar al clon, pero para entonces, Itachi ya había atrapado la extremidad de su clon. En consecuencia, Itachi fue catapultado con ella. Y esto de repente lo llevó a una posición en la que no había nada entre él y Kisame para detener un ataque, con el cuerpo de su oponente siendo una barrera para mantener alejado a Sameada. O al menos ese habría sido el caso si Sameada no hubiera decidido actuar por su cuenta y seguir a Itachi en el mismo momento en que se escapó de él. Había visto la espada en acción con suficiente frecuencia para saber lo peligrosa que era, especialmente cuando rasgó los vendajes que normalmente la mantenían en forma y reveló su verdadera forma como lo había hecho ahora. Aunque logró esquivarlo antes de que Sameada pudiera morderlo por la mitad, Itachi pudo sentir la piel de su hombro izquierdo desgarrarse cuando sus escamas parecidas a las de un tiburón lo rozaron, y ni siquiera necesitó verlo destruir a su clon para reconocer el sonido de la carne desgarrada y los graznidos de los cuervos por lo que era. Afortunadamente, la herida era solo superficial, pero realmente podría haberlo hecho sin la sensación de ardor. No perdió el tiempo y saltó inmediatamente cuando sus pies tocaron el suelo. Sin embargo, Kisame no lo siguió, sino que comenzó a hacer sellos con las manos. Suiton. Bakusuisha. Liberación de agua. Explosión de agua que choca contra una ola. Había una enorme acumulación de chakra que habría podido sentir fácilmente incluso si no pudiera verlo con su Sharingan, e Itachi había visto los resultados de lo que podría hacer si se le hubiera dado la oportunidad con suficiente frecuencia para saberlo. Que pronto toda la zona quedaría inundada de agua. Dejando a un lado el peligro de ser golpeado por la onda de choque, la ventaja que le daría a Kisame luchar en un ambiente así fue un cambio total en el juego y no es algo que Itachi pudiera dejar pasar. Había esperado evitar darle la oportunidad de usar tal técnica manteniéndolo constantemente ocupado con ataques y trampas, pero obviamente eso había fallado. Por suerte, nunca había esperado realmente que eso funcionara. Tres cosas sucedieron durante el poco tiempo en que Kisame preparó su técnica. Primero, el clon que Sameada había destruido se reformó justo frente a él. Kisame, obviamente esperando que intentara detener su técnica, retrocedió de inmediato, y ese fue su error.
Si bien Kisame fue lo suficientemente rápido como para salir de su alcance, Sameada no lo fue, y como el espadachín necesitaba ambas manos para formar sellos manuales, la espada se vio obligada a intentar escapar por sí sola. En consecuencia, aunque el clon de Itachi no logró alcanzar a Kisame, fue más que capaz de patear a Sameada lo suficientemente fuerte como para lanzarlo lejos sin importar el daño que su pierna sufriera en el proceso. En segundo lugar, 3 clones de cuervo más que había creado incluso antes de que comenzara la pelea y que se habían mantenido ocultos hasta ahora aparecieron alrededor de Kisame, y junto con el propio Itachi, formaron un cuadrado alrededor de su oponente. En tercer lugar, utilizaron una técnica propia, Uchiha Kaenjin. Formación de llama Uchiha. Los 4 golpearon el suelo con las palmas de las manos al mismo tiempo que Kisame comenzó a escupir una increíble cantidad de agua, creando una barrera de color rojo sangre a su alrededor antes de que el agua pudiera alcanzarlos. El área dentro de la barrera se llenó hasta el borde en apenas unos momentos, destruyendo al clon que había expulsado a Sameada en un instante. Era cierto que Itachi había esperado evitar que Kisame usara cualquiera de sus grandes técnicas, pero nunca había esperado realmente poder lograrlo. En consecuencia, esto fue lo que se le ocurrió. Una barrera que era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a él y a cualquier cantidad de agua que pudiera invocar encarcelados, pero que no era demasiado costosa en chakra como para agotarlo. Por supuesto, todavía se necesitaba una cantidad considerable de chakra. Tal como estaban las cosas ahora, a Itachi le quedaba quizás una quinta parte de sus reservas, aunque probablemente era incluso menos que eso. Sin embargo, su plan no terminó ahí. Si bien fue agradable que lo hubiera capturado, esto en realidad no terminó su pelea. No solo no logró acabar con él, ya que Kisame podía respirar bajo el agua, sino que tampoco era como si pudiera retenerlo allí indefinidamente. Y a juzgar por la sonrisa burlona en el rostro de Kisame, él también lo sabía. Con eso en mente, Itachi no perdió tiempo y continuó con la siguiente parte de su plan. Lento pero seguro, él y sus 3 clones comenzaron a caminar hacia Kisame, reduciendo continuamente el espacio dentro de la barrera con cada paso que daban. Al mismo tiempo, la cantidad de agua en su interior obviamente permaneció igual. Ahora bien, si bien los miembros del clan Oshigaki ciertamente podían soportar mucha más presión que cualquier ser humano normal, todavía había un límite para esa capacidad, y se estaban acercando rápidamente a ese límite en este momento. Si la forma en que la sonrisa de Kisame se transformó en un jadeo de sorpresa era algo por lo que pasar. Teniendo en cuenta que el agua en cuestión no solo era normal sino pesada, con chakra infundido, no era de extrañar que la presión aumentara a un ritmo tan rápido. Itachi no podía estar completamente seguro, pero probablemente no era una locura afirmar que Kisame era el usuario de agua más fuerte en generaciones, tal vez solo superado por personajes como el Hokage ni Daime. De hecho, era tan talentoso en el uso de su elemento que podía manipularlo de tal manera que no era solo agua normal lo que invocaba, sino agua destilada. Teniendo en cuenta que esto significaba que no conducía rayos, lo que generalmente era una de sus mayores debilidades, este talento solía ser una de las mayores fortalezas de Kisame y algo que nadie había usado nunca contra él. Que era exactamente por qué Itachi había diseñado esta misma estrategia hace muchos años, poco después de que se unieron por primera vez en caso de que alguna vez necesitara pelear con él. Después de todo, la gente rara vez esperaba que sus cartas de triunfo fueran utilizadas en su contra, dejándolos muy expuestos a ataques cuando realmente sucedía. Podía sentir el momento en que Kisame comenzó a contraatacar por la creciente dificultad que le tomaba seguir caminando hacia adelante mientras su oponente comenzaba a empujar el agua hacia afuera, lejos de él. Itachi sabía que esto finalmente sería exitoso. Sin importar cuán fuerte pudiera ser su barrera, simplemente carecía del chakra para mantenerla el tiempo suficiente, especialmente cuando sus reservas ni siquiera habían estado llenas al comienzo de la pelea. Con sus monstruosas reservas, Kisame lo dominaría más temprano que tarde. Sin embargo, eso no le importaba. Si bien hubiera sido bueno acabar con él con esto, ese nunca había sido su objetivo desde el principio. Mucho más, lo había capturado solo para mantenerlo en un lugar donde pudiera verlo. Todo el acto de aumentar lentamente la presión fue solo un pretexto para mantenerlo ocupado y evitar que se diera cuenta de que Itachi estaba preparando su verdadero ataque. O, para ser más precisos, evitar que se diera cuenta de que los tomoes en los ojos de Itachi habían girado para formar su Mangekyō y que había cerrado su ojo derecho mientras simultáneamente canalizaba chakra hacia él.
Después de todo, el Amaterasu golpeó todo lo que estaba dentro de su visión, por lo que tener a Kisame atrapado justo frente a él sin forma de escapar lo dejó casi indefenso contra él. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de aprovechar eso porque fue entonces cuando Sameada reapareció. Los labios de Itachi se estrecharon. Esperaba que hubiera volado demasiado lejos para intervenir, pensó, con la mente acelerada. Mi clon no lo pateó lo suficientemente fuerte o tuvo suerte y quedó atrapado en algunas ramas de árboles inusuales y de gran alcance. Independientemente de cuál fuera el caso en última instancia, el quid de la cuestión fue que esto hizo que todo su plan fuera inútil. Sameada podría romper fácilmente su barrera debido a su capacidad de consumir chakra y, en consecuencia, no solo debilitarlo sino también liberar a Kisame sin sudar. Y como no había forma de poder usar a Amaterasu antes de que eso sucediera, su plan efectivamente ya había fallado. Es hora entonces del plan B. En lugar de esperar a que Sameada rompiera su barrera y robara su chakra, Itachi y sus clones detuvieron simultáneamente su técnica antes de saltar hacia su oponente. Kisame, quien no pudo notar la reaparición de su espada porque se había acercado a él por detrás, no tenía forma de prepararse para el repentino colapso de la barrera, no cuando podía sentir claramente que Itachi aún no se había quedado sin chakra y que la barrera en sí aún no estaba cerca de romperse y, por lo tanto, fue tomada por sorpresa. Eso duró solo una fracción de segundo, por supuesto, pero fue suficiente para acortar la distancia entre ellos. Uno de sus clones fue interceptado por Sameada, pero sus otros dos y él mismo no tuvieron problemas. Kisame logró bloquear su puñetazo en el estómago, atrapando su puño con la mano y evitó la patada en la cabeza de uno de los clones de Itachi, agachándose para pasar por debajo de él, pero no pudo hacer nada para evitar que el segundo le diera en la parte posterior de la rodilla izquierda. Teniendo en cuenta que sus clones habían creado un bisturí de chakra de antemano, esto significó que todos los músculos en ese lugar fueron cortados sin ninguna resistencia, lo que obligó a Kisame a arrodillarse. Inmediatamente viendo su oportunidad, Itachi se golpeó la cara con su propia rodilla con el sonido de dientes rompiéndose. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de aprovechar ese momento y más, ya que en lugar de dejarlo ir, esta acción solo apretó más el agarre de Kisame en su mano, y medio segundo después, lo arrojó justo hacia donde sus dos clones se estaban preparando. Para otro ataque propio con fuerza suficiente para dislocarle el hombro. Itachi apretó los dientes ante la repentina oleada de dolor que lo atravesó, pero no dejó que eso lo distrajera de la pelea. Fue por eso que vio lo que su tercer clon, el que había estado tratando de pasar a Sameada, estaba haciendo incluso con los cuervos de los dos clones que se habían disuelto cuando se estrelló contra ellos perjudicando su visión. Agarrando la mano extendida con su brazo bueno, se dejó arrojar de regreso en la dirección de donde había venido. El clon fue destruido por Sameada un momento después. Pero ya había cumplido su propósito, así que eso le importaba poco. Girando en el aire, Itachi llegó a su oponente con una patada voladora. Kisame lo bloqueó justo a tiempo, pero debido a que solo tenía una pierna buena en ese momento, fue lo suficientemente poderoso como para hacerlo tropezar hacia atrás y así dejarlo abierto para su siguiente golpe en el hígado. Después de todo, si bien él podría soportar ataques físicos mejor que la mayoría, ser golpeado allí lastimaba a todos, sin importar cuán fuertes fueran. El doloroso jadeo que dejó escapar Kisame fue prueba de ello. Sin detenerse ahí, Itachi formó un bisturí de chakra con una mano y lo empujó hacia adelante, apenas alcanzando la garganta de Kisame, cuando el espadachín inclinó su cabeza fuera del camino mientras simultáneamente lanzaba su propio golpe. Itachi vio venir el ataque a tiempo para poder esquivarlo, pero no lo hizo. En cambio, forzó su brazo dislocado entre su cuerpo y el puño de Kisame y atacó de frente. La potencia del puñetazo fue suficiente no solo para romperle el brazo ya maltrecho, sino también para romperle algunas costillas, dejándolo sin aire y provocando lágrimas involuntarias en sus ojos. Sin embargo, también le dio exactamente la oportunidad que había estado esperando. El ataque lo había elevado en el aire y lo había colocado en la posición perfecta para enviar una patada a la barbilla de Kisame, haciendo que su cabeza se levantara y aplastara algunos dientes más en el proceso. Pero lo que buscaba no era el daño que causó con el ataque en sí. Más bien, fue el hecho de que gracias a esto, sus miradas se encontraron por primera vez desde que comenzó la pelea. Su plan de usar Amaterasu podría haber fallado, pero esa no era la única técnica que Itachi podía usar con su Manjeki. Una parte de él se sintió mal por ello, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Tsukuyomi. ¡Qué técnica tan aterradora!
Itachi no se molestó en responder, prefiriendo ahorrar aliento y reunir fuerzas mientras pensaba en cómo progresar a partir de aquí. En ese momento estaba agachado sobre una rodilla a unos 12 metros de Kisame, con el ojo izquierdo cerrado para ayudarlo a recuperarse de las secuelas de su técnica y el brazo herido colocado frente a su pecho. Además, cada vez que respiraba recordaba dolorosamente que sus desgarros también estaban en cualquier caso lejos de estar en buenas condiciones. No le hacía desear moverse pronto, considerando que eso solo empeoraría las cosas. Y luego también estaba la cuestión de sus reservas de chakra completamente agotadas. Lo único bueno de la situación era que Kisame estaba tan maltratado como él. No físicamente, por supuesto. Naturalmente, Sameada ya había curado sus heridas. Sin embargo, no importa cuánto chakra le proporcionara la espada, ni siquiera Kisame podía curar el daño mental con ella. Los efectos de eso eran bastante visibles. Aunque a primera vista parecía estar bien, la fatiga en su rostro era evidente para todos. Su sonrisa habitual había desaparecido por una vez, sus ojos estaban inyectados en sangre y sus hombros estaban encorvados. Incluso sus palabras parecían agotadas, y conocía al espadachín lo suficientemente bien como para darse cuenta de que no mostraría tanta debilidad si pudiera evitarlo. Desafortunadamente, Itachi también estaba bastante seguro de que Kisame todavía estaba en mejores condiciones que él. Parece que incluso varias semanas de tortura no son suficientes para detenerlo, pensó con gravedad. No tenía suficiente chakra para usar Tsukuyomi en su máximo potencial y encarcelarlo por lo que habrían parecido años, pero esperaba que lo que tenía fuera suficiente para al menos incapacitarlo. Sin embargo, claramente ese no fue el caso. No es que eso le sorprendiera demasiado, por supuesto, pero aún así era problemático. Ahora todo lo que puedo hacer es esperar que mi plan de escape funcione según lo previsto. Itachi había preparado algo en caso de que sucediera algo como esto, pero no había garantía de que fuera suficiente. De hecho, era tan probable que fuera contraproducente y lo matara como que lo salvara. Todavía tenía otro as bajo la manga que garantizaría su seguridad y le traería la victoria también en esta pelea, pero considerando que el costo de esa técnica era bastante severo, preferiría no verse obligado a usarla. ¿Sabes? Quería pelear con alguien con esos ojos desde hace un tiempo, continuó Kisame cuando Itachi no respondió, repitiendo lo que había dicho al comienzo de su pelea con una voz ronca y laboriosa. De hecho, yo también lo esperaba con muchas ganas. ¿Quién hubiera pensado que resultaría en algo como esto? Poder arrepentirse es un privilegio de los vivos, dijo mientras intentaba reprimir una mueca de dolor por lo peor que sonaba su voz en comparación con la de Kisame. Solo los muertos pueden estar realmente contentos. ¿Quién dijo que me arrepentiría? Esta fue la experiencia más divertida que viví en mucho tiempo. No hay nada de qué arrepentirse. Itachi dudó un momento antes de responder, pensando si sería prudente decir lo que realmente estaba pensando o si sería mejor permanecer en silencio, pero finalmente se decidió por lo primero. La mayoría de la gente no consideraría que ser torturado es pasar un buen rato. Hizo una pausa. Aunque supongo que alguien que se considere merecedor de un castigo podría estar en desacuerdo. Sabía que Kisame percibía el mundo en blanco y negro, en personas buenas y malas. Era capaz de comprender que las personas malas podían hacer cosas buenas con la misma facilidad con la que las personas buenas podían hacer cosas malas, pero aún así se aferraba a esa visión del mundo. Itachi también sabía que él se ubicaba firmemente en la primera categoría. Incluso aceptó ese rol. La conversación que mantuvieron durante su primer encuentro en el muelle hace tantos años lo demostró claramente. En lugar de enojarse, Kisame comenzó a reír, aunque eso rápidamente se convirtió en un ataque de tos. Habría sido la apertura perfecta para un ataque si no fuera por Sameada a su lado. Mientras que Itachi estaba seguro de que podría conectar un ataque incluso en su estado debilitado cuando Kisame estaba ocupado tosiendo, dudaba que pudiera hacerlo con la espada lista para defender a su amo. Desafortunadamente, Kisame nunca tuvo la oportunidad de responder, porque fue justo cuando abrió la boca que un grito desgarrador resonó en el aire. Los ojos de Kisame se abrieron con sorpresa, y aunque era difícil decir si eso fue por el sonido o por la presencia repentina de otra firma de chakra que rápidamente se acercó a ellos, la respuesta a eso realmente no importaba. Entonces, mientras la atención de Kisame todavía estaba enfocada en lo que venía hacia ellos detrás de él, Itachi apretó los dientes para reprimir una mueca de dolor antes de obligarse a ponerse de pie, darse la vuelta y comenzar a huir tan rápido como su condición lo permitía. Después de todo, aunque tal vez no le gustara, no era demasiado orgulloso como para retirarse cuando una pelea estaba claramente perdida. Oye, ¿dónde crees
Las palabras de Kisame se interrumpieron cuando una chica desfigurada saltó de entre los árboles y le lanzó un puñetazo en la cabeza. Pudo darse la vuelta y levantar a Sameada a tiempo para bloquearlo, pero con lo maltratado que estaba, la fuerza detrás de él todavía lo empujó hacia atrás cuando debería ser él el más poderoso. Además, a juzgar por el jadeo de sorpresa que Itachi pudo escuchar, el puño de la chica probablemente no fue destrozado por las escamas de Sameada como solía sucederles a aquellos lo suficientemente desafortunados como para hacer contacto directo con él. Teniendo en cuenta que Itachi había experimentado él mismo sus fuertes poderes defensivos, no podía decir que eso le sorprendiera demasiado. De hecho, fue su creencia de que esto sucedería lo que lo impulsó a utilizarla de esa manera. Incluso cuando fue herida por sus bisturíes de chakra, ella aún se curó a una velocidad impresionante, lo que lo obligó a rehacer el daño una y otra vez antes de que ella tuviera la oportunidad de sanar por completo. Sin embargo, obviamente esa no era una opción durante la pelea, lo que significa que no había nada que le impidiera recuperarse y comenzar a atacar nuevamente. Fue por esa razón que la había dejado sola no muy lejos de donde había esperado a Kisame después de despedir a su equipo. Después de todo, seguramente correría hacia la fuente de todos los disturbios en el área tan pronto como pudiera. Itachi sabía que su pelea con Kisame no duraría mucho porque sus propias reservas habían sido muy bajas desde el principio, por lo que era lógico que ella no apareciera antes de que terminara, sin importar cuál de ellos había ganado para entonces. Habría sido problemático si él hubiera ganado y ella pareciera atacarlo después, por supuesto, pero consideró que los pros superaban con creces los contras y siguió adelante con este plan de todos modos. Y considerando que ahora le permitió huir manteniendo ocupado a Kisame, esa resultó ser la decisión correcta. No se hacía ilusiones de que ella pudiera matarlo. A pesar de lo debilitado que estaba, Kisame no permitiría que lo venciera algo que era poco más que una bestia furiosa. Sin embargo, eso importaba poco mientras ella lo mantuviera ocupado el tiempo suficiente para permitir que Itachi escapara. Le molestaba tener que usar a la chica de esta manera cuando ya había sufrido tanto, pero cuando se trataba de una decisión entre eso por un lado y su vida por el otro, la respuesta era clara. Además, por mucho que hubiera sido beneficioso examinar su cuerpo en Konoha para averiguar más sobre los experimentos de Orochimaru y su marca maldita, salir de aquí con vida era más importante que eso. Realmente no había otra manera. La única otra cosa de la que se arrepentía era de haber terminado así su pelea con Kisame. Itachi estaba cansado de pelear con personas que consideraba camaradas, y decidir pelear con Kisame con la intención de matarlo no había sido fácil. Podía obligarse a hacerlo de nuevo tantas veces como fuera necesario, sí, pero en serio hubiera preferido terminar las cosas aquí y ahora. Pero eso no funcionó, por lo que probablemente se verían obligados a luchar nuevamente en el futuro. Claro, Kisame también había sido asesinado en la última línea de tiempo, el hecho de que el Jinchuriki del 8 colas llevara a Sameada durante la cuarta gran guerra ninja era prueba de ello, pero Itachi tenía el presentimiento de que no sería asesinado. Tengo la suerte de que alguien más le quite esta carga en esta línea de tiempo. De todos modos, no era el momento de preocuparse por cosas así. Podía hacerlo más tarde. Por ahora, necesitaba concentrar toda su atención en huir sin desmayarse. Después de todo, tenía un equipo al que alcanzar. Capítulo 43. Espadachines de la Niebla 13. Empecemos desde el principio. Espadachines de la Niebla. Shirei. Lo primero que le indicó a Anko que ya no estaban en la ruta fue que estaba acostada sobre algo blando. Había estado inconsciente la mayor parte del tiempo, sí, y su conciencia había sido bastante limitada incluso cuando estaba despierta, pero cada vez que lograba controlarse por un corto periodo de tiempo, alguien la había cargado o estaba envuelta en mantas en el suelo duro. Sin embargo, nunca había podido permanecer consciente por mucho tiempo. El dolor y el cansancio siempre la llevaban de nuevo a un sueño inquieto, sin importar cuánto luchara contra ello. Sin embargo, eso no era el caso ahora. No solo se sentía bien, salvo por un poco de rigidez en la zona del cuello, sino que también estaba acostada en una cómoda cama en una habitación perfectamente climatizada, lo que la llevó a la conclusión de que finalmente debían estar de regreso en Konoha. Le molestaba un poco que así fuera como regresara a su hogar después de todos estos años, pero considerando que podía considerarse afortunada por estar viva, Anko decidió ignorar ese sentimiento. Está bien, pensó. Averigüemos si tengo razón y esto realmente es Konoha. Con eso en mente, finalmente abrió los ojos. Su visión estaba borrosa y le dolían los ojos por la luz brillante, pero se obligó a mantenerlos abiertos para que se acostumbraran.
Sin embargo, lo poco que podía ver fue suficiente para que se diera cuenta de que esto era, en efecto, Konoha. O, más específicamente, una habitación de hospital en Konoha. Las paredes blancas, la maquinaria y el emblema de Konoha en la pared eran una especie de indicio claro. Además, también había el típico olor a hospital en el aire que la hizo regañarse mentalmente por no haberlo notado antes. Todo esto podría ser, en teoría, una farsa, por supuesto. Así que lo que realmente la convenció de que estaba en casa no fue nada de eso, sino la mujer sentada junto a su cama, que le dedicó una sonrisa radiante cuando se dio cuenta de que estaba despierta. Mikoto-san. A Anko ni siquiera le importaba lo débil y ronca que sonaba su voz, ya que estaba con la guardia baja. Luego trató de sentarse, pero dos manos la detuvieron inmediatamente y la empujaron suavemente hacia abajo antes de que pudiera llegar lejos. Bienvenido a casa, dijo Mikoto, su voz tan suave y melódica como Anko la recordaba. No deberías esforzarte demasiado todavía. Sigue mintiendo así y relájate, ¿no? Anko no podía decir que eso le agradaba mucho, pero de todos modos no tenía la energía para resistirse, así que, de mala gana, hizo lo que le decía. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no podría dejarte estar sola cuando te despiertes, ¿verdad? Nadie debería quedarse solo cuando se despierta en una cama de hospital. Tener a alguien a tu lado es mucho más agradable, ¿no crees? Algo en su pecho se apretó dolorosamente ante eso, y sin estar segura de si podía emitir un sonido, simplemente asintió. Además, continuó Mikoto. Eres prácticamente una familia, así que por supuesto quería estar a tu lado cuando te despiertes. Anko culpó a las drogas que sin duda habían sido inyectadas en su cuerpo, por lo que reaccionó de manera tan emocional, pero no pudo evitarlo y lloró un poco. Si bien no se había despertado en un hospital con tanta frecuencia, sí sucedía de vez en cuando, ya que Orochimaru nunca había sido uno de esos profesores que se lo toman con calma o muestran mucha consideración por sus alumnos. Sin embargo, él ciertamente nunca se molestó en esperar junto a su cama a que ella despertara, y como era huérfana tampoco tenía familia que la visitara, por lo que siempre había estado sola. Claro, Yukio la visitaba a veces cuando permanecía allí más de un día, pero aparte de eso, las únicas personas que veía eran enfermeras y médicos. Ella sabía que Mikoto se interesaba en la vida de su hijo, el hecho de que regularmente invitaba no solo a ella sino también a Ako Izumi, otra de las amigas de Itachi, para los días de chicas era prueba de ello, e incluso Anko había estado segura de que a la otra mujer realmente le agradaba, pero jamás se hubiera imaginado que la consideraba su familia. Anko nunca había tenido algo así, así que independientemente de si Mikoto realmente quiso decir eso o simplemente lo dijo para ser amable, significó mucho para ella. Después de todo, ella era una Uchiha. La familia era importante para clanes como el de ella, por lo que seguramente no diría algo así a la ligera. Gracias. En realidad no había nada más que pudiera decir, aunque se alegró de haber logrado reprimir un sollozo antes de avergonzarse. Mikoto, por muy amable que fuera, no lo mencionó aunque seguramente debió haberlo notado. Después de todo, jubilada o no, ella era una Chunin experimentada. En cambio, simplemente le dedicó una cálida sonrisa y le permitió tomarse todo el tiempo que necesitaba para recomponerse. Fue entonces cuando de repente una pregunta apareció en su cabeza. ¿Están todos bien? Itachi debía estar bien cuando Mikoto podía sentarse tan tranquilamente a su lado, pero Kakashi había resultado herido si recordaba bien las cosas, y luego también estaba su tercer compañero de equipo cuyo nombre no sabía, pero que pensó que había hecho acto de presencia y distrajo a Orochimaru el tiempo suficiente para que ella pudiera asestarle un golpe. Nadie más resultó herido, ¿verdad? La expresión de Mikoto no cambió, pero Anko pensó que podía escuchar una nota de tristeza cuando respondió. No conozco ningún detalle, pero parece que hubo algunas complicaciones cuando estabas inconsciente. Los ojos de Anko se abrieron y abrió la boca para preguntar qué quería decir con eso, pero Mikoto continuó con dulzura antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, ahora todo el mundo está bien. Nadie murió y ninguno sufrió heridas permanentes. Bueno, eso fue genial y todo eso, pero Anko todavía quería saber qué tipo de complicaciones habían sucedido exactamente. Incluso si Mikoto no sabía ningún detalle, seguramente sabía algo. Con eso en mente, abrió la boca nuevamente para pedir más información solo para ser interrumpida nuevamente, esta vez por un fuerte golpe cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Por lo general, Anko le daría una buena bronca a cualquiera que irrumpiera en su habitación de esa manera, pero en este caso, sus palabras se atascaron en su garganta al ver quién había entrado a la habitación con una expresión desagradable en su rostro.
Al igual que probablemente cualquier otra kunoichi, no solo en Konoha sino también en todo el mundo, reconoció a la persona de inmediato. ¿Cómo no iba a poder hacerlo cuando se trataba de la persona elogiada como la mujer más fuerte del mundo? ¿Eres malditamente cansado y terminado con esta mierda? Demonios, sí, lo soy, así que terminemos con esto rápidamente para que pueda tomar una copa y tomar una siesta, ¿de acuerdo? Mikoto le dio a la mujer una mirada de reprimenda que rebotó en ella de manera ineficaz. Ella se despertó hace apenas unos minutos, Tsunade-sama. Por favor, muéstrale un poco más de consideración. Creo que correr hasta aquí tan pronto como ella se despierte sería suficiente consideración. La mayoría diría que acudir corriendo al lado de su paciente es el trabajo del médico y, por tanto, un hecho. Bueno, la mayoría de la gente. Anko nunca antes había visto a Mikoto ser tan antagónica con alguien y, francamente, eso la asustó bastante. Aunque ahora que lo pensaba, eso podría ser simplemente una reacción a tener dos mujeres aterradoras que fácilmente podrían matarla mirándose mutuamente sobre su cuerpo boca abajo. En consecuencia, dijo lo primero que se le ocurrió para desviar su atención el uno del otro. ¿Cómo supiste que me había despertado? Sin embargo, se arrepintió de esa decisión tan pronto como ambas atenciones se centraron únicamente en ella. Afortunadamente, Mikoto decidió compadecerse de ella y responderle. Además de los médicos habituales, hay varios médicos ninja a cargo de diferentes secciones del hospital, dijo. Es una práctica común que uno de ellos le aplique un genjutsu a cada paciente que necesita ser observado de cerca porque su condición es particularmente delicada, aunque en tu caso fue simplemente porque necesitamos hablar contigo lo antes posible. Estos genjutsu son extremadamente débiles, lo suficientemente fuertes como para garantizar que el paciente tenga un sueño tranquilo y reparador, pero lo suficientemente frágiles como para romperse con solo despertarse. La reacción de la técnica rota alerta al médico ninja a cargo de que el paciente se ha despertado o, en los casos en los que la vida del paciente está en peligro, que podría haber muerto, lo que les permite actuar lo suficientemente rápido como para salvarlo potencialmente. Eso fue realmente muy inteligente. ¿Quién habría pensado que el genjutsu podría usarse de esa manera? Sí, dijo Tsunade arrastrando las palabras como si leyera su mente mientras sacaba una libreta y un bolígrafo. Bastante ingenioso, ¿no? La gente se rió de mí cuando propuse este método por primera vez, pero viendo cuántas vidas había salvado hasta ahora, soy yo quien rió el último, ¿no crees? Bueno, sea como sea, no tengo tiempo en todo el día, así que comencemos con lo que realmente vine a hacer. Anko tragó cuando Tsunade le lanzó una mirada severa. ¿Qué diablos hiciste para destrozar tu cuerpo de esa manera? Ella parpadeó. ¿Yo qué? No lo sé. Sin embargo, Tsunade la ignoró. 24 de los 27 huesos de tu mano derecha estaban rotos, 8 de los cuales hasta el punto de que destrozados sería honestamente un mejor término para describirlo. Ambos huesos del antebrazo del mismo lado estaban rotos en 5 y 6 lugares respectivamente, mientras que la mayoría de los músculos adheridos a ellos también estaban desgarrados. Su pierna izquierda no estaba tan mal, pero también allí, la mayoría de los músculos estaban desgarrados y el hueso del tobillo se rompió hasta el punto de que apenas era reconocible por lo que era. Y como si todo eso no fuera suficiente, toda tu red de chakras está llena de fisuras. Lo que sea que hayas hecho con él casi lo destrozó. Un poco más de daño habría sido suficiente para destruirlo por completo, provocando tu muerte en el peor de los casos y el final de tu carrera como shinobi en el mejor de los casos. Puedes considerarte afortunado de que tu compañero de equipo supiera ninjutsu médico. Por rudimentario que fuera, sin él, el daño que sufrió tu cuerpo habría sido irreversible incluso para mí cuando llegaste aquí. Será mejor que se lo agradezcas más tarde. Anko honestamente no sabía qué decir. Sabía que había resultado herida, claro, pero nunca habría imaginado que era tan grave. Aunque supongo que eso explica por qué mi brazo todavía está enyesado, pensó mirando de reojo la extremidad en cuestión. Después de todo, tales cosas casi nunca eran necesarias después de que un ninja médico había tratado una lesión ya tratada. Si ni siquiera el tratamiento de Tsunade pudo curar completamente su brazo a estas alturas, debe ser una herida grave. Tsunade-sama. Está bien, interrumpió a Mikoto antes de poder reprender a Tsunade una vez más, su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. Lo prefiero así a tenerlo todo endulzado. Bien, porque no haría eso incluso si me lo pidieras. Ella asintió antes de armarse de valor. Después de todo, dependiendo de cómo respondió Tsunade a su siguiente pregunta, su vida podría cambiar para siempre. ¿Me recuperaré completamente?
Contrariamente a sus palabras anteriores, la expresión de Tsunade se suavizó un poco, aunque su voz permaneció tan severa como antes. Tu pierna está casi bien ahora. La operación fue dolorosa, pero mientras te la tomes con calma durante 3 o 4 semanas y no le pongas más peso del absolutamente necesario, no deberías tener ningún problema a largo plazo. Tu red de chakra también está bien. Simplemente no uses chakra si puedes evitarlo durante la misma cantidad de tiempo y se recuperará por sí sola. Ahora, con respecto a tu brazo. Tsunade se detuvo por un momento, de repente lucía muy cansada. Pude reparar la mayor parte del daño y devolver todo a su lugar, pero el daño fue bastante extenso. Necesitará tratamiento regular durante al menos otros 4 meses, aunque sospecho que serán más bien 6. Obviamente tampoco puedes forzarlo durante ese tiempo, así que será mejor que ni siquiera pienses en entrenar. Sin embargo, incluso con todo eso, habrá al menos algún daño duradero. Anko podía sentir que se le helaba la sangre. ¿Y con algunos, quieres decir? Sospecho que recuperarás el 90% de funcionalidad al final. 90%. 90%. Probablemente fue un milagro en sí mismo que ella recuperara incluso esto, pero Anko no pudo evitar sentir terror ante la idea de perder el 10% de la funcionalidad de su brazo. Eso no fue suficiente para hacerla inmediatamente inadecuada para una vida como shinobi, pero no era tan estúpida como para creer que no la afectaría en absoluto. Después de todo, incluso una desventaja tan pequeña podría marcar la diferencia en el campo de batalla. Se necesitaría una enorme cantidad de entrenamiento para compensar eso, y aún más para adaptar su estilo de lucha para solucionar todos y cada uno de los problemas que sin duda surgirían de ello. Puede que su carrera no haya terminado, pero ciertamente parecía que sí. No, pensó mientras dejaba a un lado sus dudas con fuerza. No puedo dejar que esto me deprima. No lo haré. ¿Y qué si necesito entrenar mucho? ¿En qué se diferencia eso de lo que he hecho todo este tiempo? Ella no permitiría que esto fuera el final. Eso simplemente no era una opción. Hay una cosa más. La voz de Tsunade la devolvió al presente, y si había algo que podía transmitir la gravedad de la situación, era que su voz en realidad sonaba casi gentil ahora. Anko intentó, y probablemente fracasó, darles una sonrisa torcida. No puede ser mucho peor que esto, ¿verdad? Ni Tsunade ni Mikoto respondieron a eso, pero no fue necesario que ella entendiera lo que estaban pensando. El hecho de que esta última de repente tomara la mano ilesa de Anko entre las suyas lo dejó muy claro. La respuesta fue sí, podría empeorar. O, podría ser mucho peor. A Anko no se le habría ocurrido algo como marcas malditas, ni siquiera en sus peores pesadillas, pero ahora eran realidad. Su realidad. De todas las cosas que Orochimaru podría haberle hecho, marcarla con algo así fue probablemente una de las peores. Y según Tsunade, la mayor sanadora del mundo, e incluso Jiraiya, el mayor especialista en Finjutsu del mundo, que miró el sello cuando su compañero Sanin le informó sobre su situación, no había forma de deshacerse de él. Después de todo este tiempo que había pasado haciéndose más fuerte por sí misma no solo para superar sino también distanciarse de Orochimaru, ahora estaba irreversiblemente unida a él. Itachi era más que consciente de todas las miradas que atraía mientras esperaba en el vestíbulo del hospital. Si bien no se atrevería a decir que era famoso, definitivamente era muy conocido. Después de todo, a los ciudadanos comunes les encantaba chismorrear sobre todo lo relacionado con los shinobi y sus compañeros shinobi siempre vigilaban de cerca a cada miembro talentoso de la siguiente generación, por lo que un niño prodigio como él obviamente llamaba la atención de la gente. Al contrario de lo que Itachi había escuchado quejarse tanto de Kakashi como de Shisui en el pasado, era solo una molestia menor en el peor de los casos y algo que ya estaba acostumbrado a ignorar, pero aún podía prescindir de ello. Aunque esto es peor de lo habitual, probablemente no se pudo evitar. Después de todo, no todos los días se encontraba en el hospital, menos aún como paciente. Y desafortunadamente, su vestimenta actual significaba que ni siquiera podía fingir ser un simple visitante. Los chismes eran horribles, pensó mientras reprimió un suspiro de cansancio antes de mirar su brazo. Al menos mis heridas podrían ser tratadas sin complicaciones. Itachi había hecho lo que podía para tratarlos él mismo durante el viaje de regreso a Konoha, pero eso había sido solo el mínimo necesario para asegurarse de que su condición no empeorara y aún pudiera ser tratado más tarde. Primero, tuvo que concentrarse en alcanzar al resto de su equipo después de su exitoso escape de Kisame, lo que no le dejó mucho tiempo para el tratamiento, incluso si le quedaba algo de chakra en ese momento, y luego tuvo que gastar casi todo el tiempo. Se centró en ayudar a Anko una vez que se hubiera recuperado un poco.
En consecuencia, solo 3 días de viaje pudo concentrarse en sus propias heridas cuando, pocos minutos después de cruzar la frontera hacia la Tierra del Fuego, se encontraron con otro escuadrón de Konoha que había sido enviado por el Hokage en respuesta al mensaje de Itachi desde el comienzo de la misión de que los aliados de Kiri con los que se suponía que debían encontrarse no habían aparecido. Sin embargo, ya era demasiado tarde para hacer algo significativo con su escasa habilidad en ese momento, por lo que todo lo que podía hacer incluso entonces era evitar que su condición empeorara. Una gran parte de la razón de esto era que tratar las propias heridas era más costoso en chakra que tratarlas de otra persona. El cuerpo humano reconoce su propia energía, por lo que cuando una persona intentaba usar ninjutsu médico sobre sí misma, su cuerpo automáticamente intentaba absorberla de nuevo en su sistema en lugar de dejar que hiciera su trabajo previsto. En consecuencia, uno se veía obligado a usar más chakra del que el cuerpo podía absorber para que tuviera el efecto deseado o usar una segunda técnica junto con la primera para suprimir la respuesta automática del cuerpo. Pero esto no solo era extremadamente difícil de hacer, sino también casi tan caro como el primer método. Tsunade fue venerada como la mejor ninja médica de todos los tiempos, no solo por su capacidad para curar a otros, sino también porque podía curarse a sí misma incluso de las heridas más graves sin debilitarse notablemente. Eso debería demostrar lo difícil que fue. Sin embargo, fue realmente una suerte que uno de los shinobi que acudió en su ayuda también conociera algo de ninjutsu médico básico. Itachi no estaba seguro de cuánto tiempo más habría podido seguir tratando a Anko con su resistencia cada vez menor si no hubieran aparecido cuando lo hicieron. Luego, a su llegada a Konoha 2 días después, los llevaron inmediatamente al hospital para que les trataran las heridas. Kakashi y Zabuza, ambos ilesos, fueron curados en 1 hora y enviados inmediatamente al Hokage para hacer un informe mientras Anko era llevada a cirugía sin más demoras. Al parecer la propia Tsunade realizaría la operación. El propio Itachi no se quedó atrás, aunque su ingreso fue tratado con mucha menos urgencia una vez que quedó claro que sus heridas no eran críticas ni requerían tratamiento de emergencia. Eso no quería decir que lo pusieran en espera, por supuesto. Seguía siendo un paciente que necesitaba ayuda y, además, el heredero Uchiha, después de todo. Sin embargo, eso significaba que no lo llevaron de inmediato al quirófano con toda prisa, y no podía decir que estuviera demasiado descontento por eso. Después de lo que había visto en la guarida de Orochimaru, no tenía ningún deseo particular de estar en una versión similar, aunque mucho menos siniestra. Todo esto había ocurrido hacía 6 horas, y su operación había finalizado hacía poco más de 1 hora. Lo primero que hizo una vez que las drogas en su sistema desaparecieron. Afortunadamente el personal estaba lo suficientemente acostumbrado a tratar a shinobi como para saber que no les gustaba no tener el control total de sus sentidos y, por lo tanto, nunca usaban más que el mínimo absoluto de anestésicos en sus cuerpos. Ellos, era enviar un cuervo mensajero a sus amigos y familiares. Su madre apareció en su habitación menos de 10 minutos después. En su última vida y en esta, las veces que Itachi pudo mirar a través de la máscara de su madre y ver lo que ella realmente estaba pensando, se podían contar con ambas manos. De hecho, le gustaba pensar que había heredado sus propias habilidades para ocultarle sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, fue fácil leerla cuando de repente irrumpió en su habitación a través de la ventana. Después de todo, ella era una shinobi nacida y criada sin importar cuánto tiempo hubiera estado fuera del servicio activo, ya que apenas estaba tratando de ocultar su preocuparse. Lamentablemente, contarle todo lo que pudo sobre lo que había sucedido no la tranquilizó mucho, considerando que no podía decirle mucho para empezar. Necesitaría hablar primero con el Hokage para ver cuánto de eso era confidencial. Hasta entonces, todo lo que podía revelar era que luchó contra un oponente poderoso y resultó herido en el proceso, cosas que probablemente ella podría concluir por sí sola con solo mirarlo. Aunque al menos solo oírlo hablar parecía ayudar un poco. Probablemente fue lo mejor que su madre fuera la única que viniera a visitarlo. Los cuervos que envió a buscar a Izumi y Shisui regresaron con sus mensajes aún pegados a sus piernas, lo que significa que ambos no estaban actualmente en la aldea, y su padre estaba demasiado ocupado para dejar todo y venir a visitarlo de inmediato cuando su condición no era la misma. Crítico. Luego también estaban Sasuke y Aku, a quienes no se había molestado en enviarles un mensaje en primer lugar porque de todos modos estarían en la academia a esta hora del día. Solo había otra persona a la que había notificado, y esa era la que estaba esperando y soportando todas las miradas en el vestíbulo. Afortunadamente, su espera finalmente había llegado a su fin. Itachi. Una voz lo llamó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?
Una pequeña sonrisa se abrió camino en su rostro. Era un hecho triste que él y Yukio no hubieran permanecido en contacto tanto como probablemente deberían haberlo hecho desde que este último abandonó el programa Shinobi después de su derrota durante los exámenes Chunin y se limitó a una simple guardia en el puerta y ayudando en el restaurante de su familia, pero aún así fue bueno verlo. No hay por qué preocuparse. Ninguna de mis lesiones fue permanente y ya me las han tratado. No hay de qué preocuparse. Es la primera vez que te veo con bata de hospital, así que, por supuesto, hay algo de qué preocuparse. Se rió entre dientes. Era inevitable que esto sucediera algún día. Sin embargo, mi tratamiento ya terminó y podré irme a casa al final del día. Después de eso, todo lo que tengo que hacer es tomarme las cosas con calma durante una semana o dos antes de poder volver a entrenar. Técnicamente, a Itachi le habían dicho que se tomara las cosas con calma durante 3 o 4 semanas, pero aunque normalmente era el tipo de persona que hacía lo que le decía su médico, realmente no veía el problema con algunos ejercicios ligeros antes de eso, siempre y cuando no se lastimó el brazo ni las costillas. Aunque probablemente debería asegurarse de no mencionar ese sentimiento delante de su madre. Conociéndola, ella no lo apreciaría mucho. Eso no es tan tranquilizador como podrías pensar, ¿sabes? El hecho de que te hayas encontrado con un oponente que podría arruinarte lo suficiente como para obligarte a tomarte un descanso durante varias semanas es en realidad un poco aterrador. Siempre hay un pez más grande en el océano. Yukio lo miró confundido cuando notó la genuina diversión en su voz, pero no podía decirle con quién había peleado, así que no había forma de explicar qué le parecía tan gracioso sobre esa afirmación. Sin embargo, hablar con él de esa manera parecía calmarlo, así que ahí estaba. Sí, claro, dijo con una sonrisa torcida. Lo que tú digas. ¿Y qué pasa con el resto del equipo? ¿Están todos bien? Esa pregunta prácticamente evaporó su buen humor de golpe. Itachi lo había llamado allí no principalmente para informarle sobre su propia condición, sino para contarle sobre Anko. Incluso si no podía decirle mucho o incluso dejar que la viera ya que todavía estaba en cirugía, pensó que Yukio merecía al menos saber que ella estaba de regreso. Aunque ciertamente no esperaba tener esa conversación. Técnicamente, sí. Sin embargo, ha habido algunas complicaciones. ¿Complicaciones? La voz de Yukio se tornó cautelosa al instante. ¿Qué tipo de complicaciones? Itachi los había alejado sutilmente de las otras personas durante su conversación, pero se aseguró por última vez de que no hubiera nadie cerca para escucharlos antes de centrar toda su atención en él. Se trata de Anko. ¿Todos fueron asesinados? Me temo que sí, sí. ¿Y no tienes idea de quién es el responsable de eso? No lo sé, pero la investigación aún está en curso, por lo que eso podría cambiar todavía. Bueno, no es simplemente genial. Hiruzen no se ofendía fácilmente, pero si se tratara de uno de sus shinobi, ya lo habría reprendido por su comportamiento. Dicho esto, hacerlo con Zabuza podría resultar en relaciones aún más complicadas entre Konoha y Kiri si los espadachines regresaran a casa e informaran que Hiruzen intentó tratarlo con condescendencia o algo así. Como la situación ya era bastante problemática, no veía ninguna razón para correr ese riesgo. Y además, probablemente podría darle un poco de tranquilidad al hombre considerando que acababa de descubrir que se había confirmado la muerte de más de una docena de sus camaradas. Incluso si parecía importarle más las implicaciones de eso que las vidas perdidas, tal revelación nunca fue agradable. El Mizukage no estará contento con eso. No pensé que lo haría, aunque creo que completar con éxito la misión podría mejorarle un poco el ánimo. Teniendo en cuenta la participación de cierto ninja nuclear, es un milagro que las cosas hayan salido tan bien como lo hicieron, resopló Zabuza antes de darle una mirada oscura que era completamente inapropiada para dirigir a un Kage, independientemente de si era el tuyo o no. Un ninja nuclear de esta aldea, incluso. Además, ¿no era tu alumno también? Realmente me pone en una posición difícil, ¿no? Si no fuera una señal de debilidad, Hiruzen dejaría escapar un suspiro de cansancio en este momento. No reaccionar a esa provocación en absoluto me hará parecer débil, mientras que reaccionar con demasiada fuerza me hará parecer irrazonable e incluso podría molestarlo lo suficiente como para influir negativamente en su informe al Mizukage. Qué problemático. Sin embargo, no había sobrevivido en este mundo durante tanto tiempo no solo debido a su fuerza bruta. Uno no podría usar el sombrero del Hokage durante décadas y no aprender a jugar.
Soltó un olfateo de intención asesina durante poco menos de un segundo, lo suficientemente intenso como para hacer que el otro hombre se enderezara instintivamente, y visiblemente, mientras se mantenía lo suficientemente débil como para asegurarse de que no fuera malinterpretado como una amenaza real. Encontrar el punto medio dorado no fue fácil, pero Hiruzen había dominado el arte de hacerlo hace muchos años. Lo fue, convino después de unos segundos de tenso silencio, ignorando deliberadamente la forma en que la mano del otro hombre se movió hacia el mango de su espada al oír su voz. Y su interferencia fue muy desafortunada. De todos modos, creo que es razonable afirmar que la interferencia no solo de uno sino de dos más de tus compañeros espadachines de la niebla fue un problema mucho mayor que la aparición de Orochimaru. Esta misión conjunta se basó en información proporcionada por Kirigakure. Por lo tanto, el hecho de que dos shinobi rebeldes más de su aldea aparecieran durante el mismo fue mucho más problemático que la aparición de su antiguo alumno. Una aldea no era responsable de los actos de sus ninjas nucleares, por supuesto, pero aún así se veía mal en el papel. Zabuza y él se miraron fijamente durante varios segundos antes de que el primero soltara de repente una risa seca. Está bien. Su postura se relajó hasta el punto en que quedó claro que era un esfuerzo intencional para mostrar su voluntad de cooperar sin causar más problemas a partir de ahora. Entonces, ¿puedo asumir que estás dispuesto a cooperar con Kiri en la investigación sobre los asesinos de nuestra gente? Al parecer, su sutil demostración de poder había sido suficiente para pasar algún tipo de prueba. Bien, por supuesto, dijo. Enviaré un delegado contigo cuando regreses a casa para discutir los términos precisos con el Mizukage. Además, también dejaré que te acompañe un escuadrón Anbu hasta que llegues a la frontera en caso de que los culpables todavía estén ahí afuera. Probablemente decía mucho sobre el tipo de impresión que había causado en el espadachín, que ni siquiera discutió sobre no necesitar una escolta para su protección. Curiosamente, incluso habría estado en lo cierto si hubiera afirmado tal cosa. Después de todo, Hiruzen podía decir con confianza que los responsables hacía mucho que se habían ido. Sin embargo, no podía compartir esta información, ya que los detalles detrás de ella arrojan mala luz sobre Konoha. Después de todo, explicar que había habido señales de que alguien había entrado en el edificio del Hokage y robado los detalles de esta misión conjunta no era algo que se pudiera compartir con otras naciones, ni siquiera con las aliadas. Esto, combinado con el hecho de que el número de transgresiones ilegales aumentó drásticamente en toda la frontera noroeste poco antes y después del momento en que se creía que los Kirinins habían sido asesinados, redujo en gran medida la lista de sospechosos que podrían estar detrás de esto. Una vez más, esos no eran detalles que uno compartiera ni siquiera con las naciones aliadas si no quería perder la cara. Al final, un pueblo no podía permitirse el lujo de parecer débil. No importa lo maltrecha que estuviera, no importa lo terrible que fuera la situación, siempre necesitaban mostrar un frente fuerte al resto del mundo. Fue por ese sentimiento que Suna atacó Konoha en la línea de tiempo original, y fue por eso que trató de no robar demasiadas misiones de la Tierra del Viento en esta. Ahora que ya me he sacado eso de encima, hay otra cosa que quería comentar, continuó Hiruzen después de que Zabuza diera su consentimiento a regañadientes al grupo de escolta. Casi se podría decir que es una señal de buena fe. Como era de esperar, Zabuza le lanzó una mirada sospechosa. ¿Y qué sería eso? La razón por la que inicialmente se pretendía que esta misión consistiera principalmente en shinobi de Kiri y solo un pequeño porcentaje de ninjas de Konoha era para dejar claro al resto del mundo que traer de vuelta a estos espadachines rebeldes era principalmente obra de tu aldea, ¿no? Bueno, en realidad era eso y la esperanza de que tal acción disipara todos los rumores sobre lo debilitado que todavía estaba Kirigakure después de su guerra civil, pero no sería cortés decir eso en voz alta ahora. No importa cómo resultó realmente la misión, creo que aún podemos lograr ese objetivo. Como era de esperar, Zabuza comprendió rápidamente lo que quería decir. ¿Estás dispuesto a renunciar al mérito por haber derrotado a 3 de los espadachines de la niebla? Su desconfianza era, por supuesto, la esperada. Después de todo, con el objetivo antes mencionado de parecer siempre fuerte, parecería sospechoso que alguien renunciara a algo que tan fácilmente podría traer tanto prestigio. Estoy dispuesto a silenciar las muertes de su gente y afirmar públicamente que estuvieron fundamentalmente involucrados en la misión, sí. Hiruzen se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas bajo la barbilla. A cambio, espero que puedas transmitir mi más sincero deseo de tener una alianza fuerte y duradera con tu aldea al Mizukage cuando hagas tu informe.
La razón principal por la que había aceptado esta misión conjunta era consolidar la incipiente alianza entre sus pueblos. Si tenía que renunciar a cierto prestigio para alcanzar esa meta, bien valía la pena. En última instancia, ambas partes obtendrían algo de este acuerdo. Zabuza pareció entender eso también. Estoy seguro de que lo apreciará. Ciertamente lo espero. Era una pena que los familiares y amigos de los Kirinin que habían muerto nunca descubrieran las verdaderas circunstancias de la muerte de sus seres queridos, cuando inevitablemente se mencionaría otra razón falsa para explicar su desaparición, pero así era como este mundo funcionó. De todos modos, Hiruzen necesitaba pensar primero en su propia gente, y esta alianza contribuiría en gran medida a garantizar su seguridad. Mirándolo desde esa perspectiva, esta misión en realidad había sido todo un éxito. Ninguno de sus propios shinobi había muerto, 3 espadachines estaban muertos a pesar de que habían comenzado con solo 2 objetivos, había obtenido detalles importantes sobre lo que Orochimaru estaba haciendo, y la alianza entre Konoha y Kiri estaba casi escrita en piedra en este momento. Punto. Con todo, lo único malo que salió de esto fue el destino de la pobre Anko, pero confiaba en que ella superaría este desafío a tiempo. Aparte de eso, todo salió bien. O al menos eso habría dicho si no fuera por una cosa. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar que la destrucción de la capital de la Tierra de las Cataratas no cause demasiados problemas. No era un hombre vanidoso, pero en ese momento no podía evitar admirar su pecho en el espejo. La forma en que los moretones verdes y azules se curvaban por toda su caja torácica mientras se desvanecían lentamente era una vista espectacular, y una que no había podido observar en su propio cuerpo en bastante tiempo. Incluso el dolor sordo que sentía en el fondo de su mente no podía apagar su curiosidad sobre el fenómeno. Orochimaru-sama, ¿está bien? Por supuesto, pensó con una mueca de molestia en sus labios. Déjale a este tonto manejar lo que el dolor no pudo. Nakamura tenía sus usos, pero rápidamente fueron eclipsados por sus defectos. ¿Oh? ¿De verdad crees que un simple golpe sería suficiente para hacerme daño de verdad, Nakamura-kun? No, por supuesto que no. Nakamura tartamudeó mientras rápidamente desviaba la mirada de los moretones en su pecho. Eso no es lo que quería. No me importa lo que quieras, lo interrumpió, muy consciente de lo aterrorizados que siempre se ponían sus subordinados cuando mantenía su voz amigable y dulce incluso cuando sabían que claramente estaba de mal humor. Lo que sí me importa, sin embargo, es que mis órdenes se sigan al pie de la letra. Entonces, dime, ¿cómo es que perdí mi precioso sujeto de prueba cuando recuerdo claramente haberte ordenado que lo recuperaras? El chico mantuvo sus ojos obstinadamente en el suelo frente a él desde donde estaba arrodillado. Porque te fallé, Orochimaru-sama. Sí, ronroneó, disfrutando del terror que recorrió su cuerpo al oírlo. Porque me fallaste. No es que esto hubiera sido demasiado sorprendente. Después de todo, no era como si hubiera esperado que el chico superara de alguna manera a Itachi Uchiha y Kakashi Atake. Sin embargo, esperaba al menos mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para poder cuidar de Anko e ir tras ellos él mismo. Sin embargo, al final, ni siquiera había intentado detenerlos. Y dime, Nakamura-kun, continuó después de varios segundos en los que el chico claramente hizo todo lo posible por no moverse. ¿Cómo planeas compensar tu fracaso? De cualquier manera que pueda, Orochimaru-sama. La respuesta llegó sin vacilar, tal como a él le gustaba. Como siempre, tu dedicación es simplemente impresionante. Sinceramente, estoy impresionado. Siempre era divertido ver a sus sujetos iluminarse cuando los elogiaba incluso cuando estaban muertos de miedo. E incluso ya sé cómo puedes ayudarme. Por mucho que no le gustara cometer errores, Orochimaru no era el tipo de persona que se mentiría a sí mismo y pondría excusas por sus propios defectos. La única razón por la que Anko pudo golpearlo y posteriormente escapar fue que él la había juzgado incapacitada y por lo tanto ya no le prestaba atención. Si hubiera sido un poco más cuidadoso, eso no habría sucedido. Y debido a eso, ahora ya no podía estudiar el efecto de su sello maldito en un verdadero sabio. Además, incluso había resultado herido. No de manera significativa, naturalmente, pero sí lo suficiente como para que ni siquiera su propia técnica sustitutiva pudiera reparar el daño inmediatamente. Solo ahora, 2 horas más tarde, los moretones empezaron a desaparecer. Anko había demostrado esta habilidad antes durante su pelea, pero claro, sus puños cubiertos de chakra apenas eran dignos de mención. Claro, el daño necesitó unos segundos incluso después de haberlo sustituido para sanar, pero si bien eso fue ciertamente impresionante y llamó su atención, no había sido nada de qué preocuparse. Sin embargo, su último ataque fue a un nivel completamente diferente.
Me pregunto si eso ya fue por mi sello o por algo más. Sea como fuere, ahora que ella había escapado, no tenía forma de averiguar más por el momento, por lo que tendría que conformarse con lo que tenía. Además, si bien es posible que no pudiera estudiar a Anko por sí misma, su pelea con ella le había dado bastantes ideas para nuevos experimentos, por lo que hubo al menos una cosa positiva que surgió de toda esta debacle. Y ya tengo el sujeto de prueba perfecto, pensó, sin molestarse siquiera en reprimir la risa. Eso debería mantenerme ocupado hasta que tenga la oportunidad de ponerle las manos encima a Anko también. Después de todo, no podía quedarse encerrada en Konoha para siempre. Ella debería dejar la aldea para una misión u otra en algún momento, y cuando llegara ese momento, él tendría su oportunidad. Nadie podría escapar de él para siempre, especialmente cuando tenía tanto interés en alguien. Así era él. Tarde o temprano, Anko sería suyo. Hasta entonces, lo único que tenía que hacer era ser paciente y esperar. Capítulo 44. Espadachines de la niebla 14. Notas. Toda la parte de Shizuya Izumi de este capítulo tiene lugar antes del regreso de Itachi a la aldea. Además, es una especie de continuación de lo que pasó en el capítulo 32. Empecemos desde el principio. Espadachines de la niebla. Shift. Izumi había tenido varias citas en los últimos años. No muchos, eso sí, pero lo suficientes para tener una idea de qué esperar. Debido a eso, ya ni siquiera había estado demasiado nerviosa por ellos después de la segunda o tercera vez, lo que le permitió concentrarse completamente en pasar un buen rato. No es que esto fuera lo que solía pasar. Honestamente, ella ya estaba feliz cuando no eran un completo fracaso. Tal vez simplemente tenía estándares demasiado altos, después de todo, los dos chicos con los que solía salir eran anormalmente maduros para su edad, y simplemente esperaba demasiado de ellos, pero todas sus citas tendían a ser, bueno, molestas e inmaduras. Su madre le garantizó que esto era completamente normal y que crecerían con el tiempo, pero a ella le resultaba bastante difícil de creer. De todos modos, lo que quería decir con todo eso era que hacía tiempo que había dejado de ponerse nerviosa por esas cosas. Después de todo, lo peor que podía pasar era que se aburriera de su cita y se fuera a casa temprano. Simplemente no había nada de qué preocuparse. O eso era lo que ella había pensado. Salir con una persona que realmente te gusta es, aparentemente, bastante diferente a aceptar la invitación de alguien que apenas conoces y que simplemente te parece lindo. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Izumi se dio cuenta de esto cuando Shisui apareció en su puerta a las 7:30 para recogerla para la fiesta de cumpleaños de Takihami y ella apenas logró balbucear un saludo antes de transformarse en un desastre ruborizado. Afortunadamente, su madre la rescató antes de que pudiera avergonzarse aún más al hablarle sin parar sobre lo guapo y parecido a su difunto padre que parecía. Si bien Izumi nunca había conocido a ese hombre y por lo tanto no podía decir si eso era cierto, definitivamente podía confirmar la primera parte. Shisui vestía un kimono azul tan oscuro que casi parecía negro con un obi rojo sangre alrededor de su cintura para mantenerlo unido y una chaqueta de kimono con el emblema Uchiha prominentemente en la espalda sobre sus hombros, y en la luz del día que se desvanecía del sol poniente, parecía casi como un personaje sacado de un cuento de hadas. Siempre había sido consciente de que Shisui era guapo, por supuesto, pero no se había dado cuenta hasta ahora. Sin embargo, eso no excusaba que actuara como una idiota enamorada que ni siquiera podía hablar sin tartamudear. La única razón por la que no murió de vergüenza en ese mismo momento fue que él, a juzgar por su propia tartamudez y su cara ardiente, no manejó la situación mejor que ella. Naturalmente, su madre se divirtió burlándose de ambos, complicando que también combinaban sus atuendos e insistiendo en tomar fotografías de todas las cosas. Aunque, para ser justos, no estaba exactamente equivocada. Izumi llevaba un kimono blanco como la nieve con estampados florales dorados brillantes y acentos que se volvían más prominentes cuanto más abajo mirabas su cuerpo, así como un obi en un tono dorado mucho más rico alrededor de su cintura y el emblema obligatorio de Uchiha en su espalda, así que el contraste entre el atuendo de Shisui y el de ella era bastante llamativo. Con eso en mente, de repente se sintió muy feliz de que Mikoto hubiera ignorado sus quejas e insistido en entregárselas. Izumi no había querido aceptarlo, tal vez ella y su madre no tuvieran mucho dinero, pero podían permitirse ropa bonita para un evento como este maldita sea. Y trató educadamente de rechazar la oferta, pero al final, lo había hecho. Dada en su defensa, fue muy difícil decirle no cuando explicó que no tenía hijas a quienes darles su ropa vieja y que prefería verla usada antes que pudrirse en un cofre en el ático.
Debería agradecerle más tarde, pensó mientras ella y Shisui caminaban hacia las calles hacia donde se llevaría a cabo la celebración. ¿Vas a esta fiesta todos los años? La pregunta sonó banal incluso para sus propios oídos, pero Izumi estaba honestamente cansada del incómodo y tenso silencio que había persistido desde que dejaron su casa. «¡Dioses, no!», exclamó Shisui mientras se frotaba nerviosamente la nuca. «Normalmente tengo la suerte de estar en una misión en esta época del año. Fui solo, 2 veces, creo. Sé que fue incluso antes de hacer Chunin porque solo las misiones Junin y Ambu son lo suficientemente importantes como para contar como una excusa educada para rechazar la invitación de Takihami». Ella parpadeó, olvidando momentáneamente su propia vergüenza ante lo absurdo de esa afirmación. «Espera, pero ¿qué pasa si eres un Chunin y necesitas partir para una misión de escolta, digamos, al Capitolio? Takihami no puede considerarse más importante que el daimyo, ¿verdad? No lo creo. Supongo que lo dejará pasar si se lo explicas, aunque de todas formas no esperes que te vuelvan a invitar a su cumpleaños. No debería sorprenderme, pensó mientras ella y Shisui se reían de eso. Eso está bastante en línea con lo que he oído sobre él. Entonces será mejor que me convierta en Chunin pronto, porque no tengo intención de volver allí el año que viene. Shisui le dio una mirada divertida. ¿Por qué no? Ni siquiera has estado allí todavía. Tal vez te guste eso. Claro, porque codearse con idiotas pomposos que piensan que el dinero es lo más importante del mundo y no saben nada sobre lo que significa ser un shinobi suena tan interesante, ¿verdad? Sabes que al menos la mitad de la gente allí son shinobi, ¿no? Quizás los miembros mejor conectados del KMPF. Dime, ¿cuántos de ellos crees que abandonaron la aldea para ir a una misión durante el último año? Ah, qué falta de respeto. Estoy segura de que Fugaku-san se sentirá muy decepcionado al oírte hablar así de él y de su subordinado. Izumi lo empujó juguetonamente, sin siquiera molestarse en reprimir su sonrisa ante su risa vertiginosa en respuesta. Por supuesto, no hablaba en serio. La mayoría de las personas allí, tanto civiles como shinobi, probablemente no eran tan malas, pero era divertido burlarse de ellos. Shisui abrió la boca para agregar algo más, muy probablemente con la intención de burlarse de ella de una forma u otra, pero fue entonces cuando doblaron una esquina y estuvieron a la vista de su destino, lo que hizo que cerrara la boca nuevamente. El Narisawa fue, sin duda, el restaurante más exitoso de todo Konoha. No solo estaba ubicado en una zona comercial privilegiada, en pleno centro del pueblo, sino que también lo dirigían personas que encontraron la manera de atraer tanto a los ricos como a los ciudadanos comunes y corrientes, lo que le permitió tener la mayor cantidad de clientes posible. Si bien era imposible verlo desde el exterior, el edificio estaba dividido en dos en el interior de una manera que hacía básicamente imposible que los clientes caminaran o incluso miraran la otra mitad, y ambos lados tenían su propia entrada. La entrada norte estaba ubicada en una plaza del pueblo con tiendas normales en una zona de ingresos medios y era mucho más informal. En muchos sentidos, no era diferente de todos los demás restaurantes que se podían encontrar en todo el pueblo, aunque aún así atraía a muchos clientes debido a su ubicación. La entrada sur, por otro lado, estaba en una zona de clase alta donde solo compraban los clientes más adinerados y, por lo tanto, conducía a un interior que estaba configurado de la manera que ese tipo de personas normalmente preferían. De hecho, uno de los propietarios anteriores, unas generaciones atrás, había sido un shinobi retirado que había ganado mucho dinero salvando la vida del daimyo y luego invirtió casi todo en ampliar y redecorar todo el edificio. Como resultado, la mitad sur era uno, si no el restaurante más lujoso de todo Konoha. Naturalmente, esto significaba que mucha gente rica quería cenar allí, lo que a su vez significaba que era prácticamente imposible conseguir un asiento sin reserva, lo que por supuesto también era imposible si no se tenía mucho dinero de sobra. Teniendo en cuenta que Takihami era una de las personas más ricas de la aldea gracias a su posición como jefe del gremio de comerciantes de Konoha, el dinero obviamente no era un problema. En realidad, todo lo contrario. Ningún otro lugar sería lo suficientemente bueno para una persona de su categoría. Si Izumi recordaba correctamente la carta de invitación, incluso había alquilado uno de los salones de banquetes privados. No tenía idea de cuántos de ellos tenía el restaurante, pero dudaba que pudieran ser muchos. Shisui, Izumi, bienvenidos a Narisawa. Ya me preguntaba dónde estaban. Todo esto fue muy impresionante, por supuesto, pero lo que interesó mucho más a Izumi fue la identidad de los propietarios del restaurante. Shisui resopló. ¿Qué estás diciendo, Yukio? No llegamos tarde, ¿verdad?
Estoy bastante seguro de que todavía nos queda mucho tiempo antes de lo esperado. Nadie lo hubiera adivinado solo por su comportamiento, pero la familia de Yukio era en realidad una de las más ricas de la aldea, debido al negocio de su familia. En realidad, fue una especie de sorpresa que se hubiera convertido en un shinobi en primer lugar, considerando que habría tenido una vida bastante fácil si solo se concentrara en ayudar en el restaurante en preparación para heredar el restaurante algún día, pero, de nuevo, muchos niños tenían una expectativa bastante romántica de la vida de shinobi y, en consecuencia, querían convertirse en uno ellos mismos. Aunque desde que comenzó a retirarse cada vez más del servicio activo para concentrarse solo en eso durante algunos años, las cosas salieron así de todos modos, pensó. Si bien Izumi no lo conocía muy bien, había escuchado mucho de Itachi y Shisui. Esto último fue en realidad una sorpresa ya que no tenía una buena razón para permanecer en contacto con Yukio, pero aparentemente, los dos se llevaron bien de inmediato durante la fiesta de cumpleaños de Itachi justo antes de sus exámenes Chunin y siguieron siendo amigos desde entonces. Izumi sospechaba personalmente que tenía algo que ver con que Shisui quería vigilar a Itachi a través de Yukio, pero como no tenía pruebas de eso, nunca expresó ese pensamiento en voz alta. Es posible que así sea, dijo Yukio con una sonrisa. Sin embargo, suele ser de buena educación llegar 5 minutos antes. ¿En serio? En realidad, pensé que estaba de moda llegar un poco tarde. Tal vez para los mejores, sí, pero difícilmente cuentas para ese grupo. Shisui dejó escapar un jadeo exagerado. ¿No sabes quién soy? Yo. Antes de que esta perorata pudiera continuar por mucho más tiempo, Izumi le golpeó el pie con el talón, haciéndolo detenerse a mitad de la frase con un chillido de sorpresa que ella sabía que era falso. Después de todo, no había manera de que él no viera su ataque. Próximo. Aún así, apreció que él ni siquiera intentara esquivarlo, así que no lo reprendió por su reacción exagerada. Si ustedes dos siguen así por mucho más tiempo, llegaremos tarde, dijo con una mirada intencionada a Shisui antes de suavizar su rostro con una sonrisa y volverse hacia el otro chico. Es bueno verte, Yukio-kun, pero ¿te importaría guiarnos al banquete ahora? Probablemente, el motivo por el que los había estado esperando en la entrada era que había visto sus nombres en la lista de invitados y quería acompañarlos personalmente en lugar de dejar que lo hicieran otros empleados. Supongo que son ventajas de ser el hijo del dueño. Por supuesto, convino de inmediato. Además, no te preocupes, solo estaba bromeando. No llegaste ni demasiado tarde ni demasiado temprano, así que nadie debería decir nada. Estaba a punto de darse la vuelta y liderar el camino cuando se detuvo abruptamente y los miró a ambos con una mirada crítica. Luego, antes de que Izumi pudiera preguntar qué pasaba, su rostro se transformó en una sonrisa burlona y les dio 2 pulgares hacia arriba. Por cierto, ustedes dos se ven muy bien juntos. Me preguntaba cuándo Shisui finalmente te invitaría a salir, así que es bueno ver que finalmente se puso las pilas. Y con solo eso, la atmósfera tranquila fue reemplazada una vez más por una de vergüenza cuando ella y Shisui simultáneamente se pusieron rojos brillantes. Las risitas poco profesionales de Yukio los acompañaron hasta el salón de banquetes. No te haría daño sonreír un poco, ¿sabes? Fugaku ni siquiera se molestó en responder a eso, y ella sospechó que la única razón por la que no puso los ojos en blanco era que estaban en público y no haría algo que consideraba desagradable en presencia de tanta gente. Vamos, dijo Mikoto en tono de broma mientras le daba un suave empujón en el hombro. Son lindos juntos, ¿no? Ni siquiera tú puedes negarlo, supongo. No pudo evitar reírse ante la respuesta de mal humor de su marido. Obviamente estaban hablando de Izumi y Shisui. Por lo general, Fugaku y ella eran algunas de las últimas personas en llegar a tales eventos, pero esta vez, ella lo había instado a llegar temprano simplemente porque quería estar allí cuando llegaran los amigos de su hijo. Y si hubiera valido la pena. Los dos se veían hermosos juntos, su ropa creaba un contraste perfecto entre sí y el rubor en ambas mejillas era simplemente adorable. Mikoto siempre se había dicho a sí misma que nunca se convertiría en el tipo de anciana entrometida que hacía de casamentera y luego se entusiasmaba con los resultados, pero al verlas a las dos ahora, de repente sintió un poco más de comprensión por su madre y sus tías con quienes había estado tan molesta en su juventud. Eso no quería decir que se creyera vieja, por supuesto. Era simplemente una forma de hablar, nada más. ¿Ese kimono no es tuyo? Ella le lanzó a Fugaku una mirada sorprendida. ¿Lo reconoces? Por supuesto. Ese es el que llevabas la primera vez que te invité a salir, ¿no? Mikoto no podía decir honestamente que esperaba que él recordara eso.
A decir verdad, ni siquiera ella lo había recordado hasta que él lo mencionó. Y la gente dice que es frío. Contra su voluntad, sus labios se curvaron en una amplia sonrisa. Eso es sí. Sabía que no tenía nada adecuado que ponerse y no quería que gastara todo su dinero en ropa que usaría solo 1 o 2 veces al año cuando ella y Azuki ya tienen tan poco dinero para empezar, así que le di dárselo a ella. Solo los miembros de la alta sociedad asistían a las fiestas de cumpleaños de Takihami, por lo que Izumi seguramente habría sobresalido como un pulgar dolorido si fuera la única con ropa adecuada. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los 100 invitados que se esperaban eran otros Uchiha, eso no solo habría sido muy embarazoso para ella, sino que seguramente también sería un reproche para el resto del clan durante años. Eso fue muy amable de tu parte. Y se ven bien juntos, ¿no? Oh, prácticamente podía sentir lo mucho que él intentaba no sonreír para mantener su habitual expresión severa. Ellas hacen. Bueno, supongo que eso es todo lo que obtengo de él por ahora, pensó divertida. Aunque a muchos probablemente les resulte difícil de creer, su marido en realidad estaba muy interesado en la felicidad de su familia, y eso no incluía solo a sus parientes cercanos, sino a todo el clan. Cuando estaban solo ellos dos, incluso era todo un chismoso. Sin embargo, ella entendía por qué estaba tan malhumorado. Después de todo, había estado esperando que Itachi desarrollara un interés en Izumi durante años. Había sido una posibilidad, por supuesto, y Mikoto no podía decir que hubiera sido infeliz con ella como nuera, pero nunca había habido una señal de que él estuviera tan interesado en ella. Ella misma había perdido la esperanza de que Izumi se casara con un miembro de la familia cuando el enamoramiento de la chica por su hijo se había transformado lentamente en una amistad normal, pero Fugaku tenía esperanzas, por lo que era natural que ahora estuviera decepcionado. Aunque nunca lo admitiría, ojo. A veces es demasiado terco para su propio bien. El salón de banquetes era aún más impresionante de lo que Izumi había esperado. No solo era enorme en tamaño, viva por las ventajas que el ninjutsu trajo para los arquitectos e ingenieros. Con grandes pilares que sostenían el techo de todo el salón, sino que también había hermosos cuadros colgados en cada pared, plantas preciosas por todas partes y una gran escalera de caracol hecha de mármol en el lado izquierdo. Lo único que le pareció un poco desagradable fueron los numerosos abanicos Uchiha que uno podía encontrar por todas partes. Estaban en pancartas que colgaban en la pared, cosidos en la ropa e incluso grabados en placas. Izumi entendía el orgullo del clan, realmente lo sabía, pero esto realmente fue demasiado lejos. Aún así, eso no fue suficiente para empañar la belleza del lugar. Desafortunadamente, algo más podría hacerlo. Había docenas de mesas redondas repartidas por la sala con 6 sillas cada una, y cada uno tenía un asiento asignado que estaba marcado con una placa con su nombre. Ella y Shisui estaban ubicadas en algún lugar del centro, no demasiado cerca del escenario al final del salón desde el que Takihami dio su discurso de bienvenida como para que las confundieran con invitados de honor, pero tampoco en el otro extremo, así que no era tan malo. Sin embargo, el problema eran las otras personas que se sentaban con ellas. Realmente los dos se lo pasaron bien. Tan pronto como felicitaron a Takihami, se dirigieron a su mesa todavía vacía y simplemente se divirtieron. Aunque todavía estaban un poco tensos, no dejaron que eso se interpusiera en su camino y, por un tiempo, todo estuvo bien. Luego llegó la primera pareja para unirse a ellos en su mesa y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Izumi no sabía qué era, pero por alguna razón, no parecían gustarles. Sospechaba que podrían sentirse ofendidos por estar sentados con niños a juzgar por sus comentarios, pero no podía estar segura. Honestamente, fue una tontería. Si bien Izumi, con 14 años, era probablemente la persona más joven en el salón, había bastantes personas que eran un poco mayores que ella. Shisui tenía 16 años, por ejemplo, y había visto a otros que parecían de la misma edad. Takihami claramente quería establecer conexiones con los individuos talentosos de la próxima generación. Sin embargo, a esa pareja no le importó eso, y tampoco a la que llegó poco después. Profirieron un insulto escondido detrás de un velo de falsa broma tras otro durante toda la comida, y al final de la primera hora, ella había terminado con sus nervios. Ella no podía ser tan vengativa a cambio como le hubiera gustado porque estas personas eran demasiado influyentes y podían hacerle la vida a ella, y a su madre, innecesariamente difícil, y Shisui solo podía desviar cierta atención de ella. Por lo tanto, cuando los camareros retiraron sus platos y algo de entretenimiento comenzó a reproducirse en el escenario, Izumi finalmente tuvo la oportunidad de escabullirse sin ser descortés.
La única pregunta que quedaba era qué excusa debería usar para irse. ¿Qué tal si te gustaría ver el jardín? Parpadeó mientras miraba sorprendida a Shisui, quien se había levantado y se había colocado junto a su asiento sin que ella se diera cuenta. ¿Qué jardín? ¿No te preguntaste a dónde conduce la escalera? Le preguntó con una pequeña sonrisa en los labios. Este salón solo lo alquilan los más ricos entre los ricos, así que, por supuesto, necesitaban un jardín donde puedan respirar un poco de aire fresco o fumar. Luego se inclinó hacia ella lo suficientemente cerca como para que Izumi sintiera su aliento en su mejilla, lo que le dificultaba concentrarse en las palabras susurradas que siguieron. Fui allí para esconderme las pocas veces que estuve aquí cuando me cansé de tratar con toda esta gente, ya ves. Naturalmente, Izumi no necesitó pensar en eso por mucho tiempo, así que tomó la mano que le ofrecía y dejó que la ayudara a levantarse. Luego, antes de que pudiera soltarla, decidió ser audaz y unió su brazo derecho con el izquierdo de él. Eso. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? Permitirle reconocer su acción habría sido demasiado vergonzoso, así que lo detuvo antes de que pudiera hacerlo. Sin embargo, incluso así, ella no podía mirarlo a los ojos. Sus piernas se sentían como gelatina, estaba segura de que sus manos estaban sudorosas y cada paso que daba se sentía rígido y sin gracia, pero de alguna manera lograron atravesar todo el pasillo y subir las escaleras sin que ella tropezara con sus propios pies mientras también hablaban entre ellos. Resultó que el jardín era mucho más grande de lo que Izumi esperaba. Ni siquiera podía ver el final. No sabía cómo podía existir algo así en el centro del área comercial de Konoha. Sin embargo, confía en que Narisawa lo manejará de alguna manera. Había parterres de flores de todos los colores, hermosos setos cortados en forma de animales, senderos bien cuidados que serpenteaban a través del jardín, docenas de esculturas de piedra e incluso vio no solo una sino dos hermosas fuentes de agua. Especialmente con solo la luz de la luna y algunas linternas dispersas para iluminarlo, el jardín era simplemente hermoso. Ni siquiera se dio cuenta de que había comenzado a seguir uno de los caminos, sus ojos fijos en la vista a su alrededor y su brazo todavía entrelazado con el brazo de Shisui, tan absorta estaba en la vista a su alrededor. Es hermoso. Realmente es. Izumi le dio un golpecito en la mano con picardía. Acabas de desperdiciar una oportunidad perfecta para decir igual que tú, ¿sabes? El rubor en sus mejillas se hizo un poco más prominente, pero aún así logró darle una sonrisa descarada a cambio. Ya te lo dije cuando te recogí, ¿no? Difícilmente harás infeliz a una chica llamándola hermosa más de una vez. Entonces lo tendré en cuenta para la próxima vez. Izumi trató de parecer confiada, pero con lo salvaje que su corazón latía en su pecho, probablemente estaba tan hecha un desastre como él. Oh, entonces habrá una próxima vez. Bueno, hoy fue una especie de fracaso. Es justo que te compense esto con otra cita mucho mejor, ¿verdad? Ese es un buen punto. Inicialmente quería fingir que pensaba en ello por un momento, pero su sonrisa ciertamente la delató de todos modos, así que no se molestó. Muy bien, entonces tienes una segunda cita. Pero será mejor que te alegres de ser lindo. Él soltó un resoplido sorprendido. ¿Lindo? Solo para que sepas que las chicas suelen llamarme guapo. Bueno, primero seré amable y simplemente ignoraré el hecho de que hayas usado lo que otras chicas dicen de ti como argumento, dijo ella, reprimiendo una risita cuando se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. No era como si estuviera realmente enojada, después de todo. Segundo, todavía eres unos años demasiado joven para llamarte guapo, señor. Tal vez debas dejarte crecer la barba primero o algo así. Hizo una mueca. ¿Barba? ¿En serio? Izumi inclinó la cabeza y se lo imaginó por un segundo antes de imitar su expresión. ¿Sabes qué? No importa. Lo retiro. Esa sí que había sido una imagen maldita. ¿Cómo es que yo no puedo ser guapo pero tú puedes ser hermosa? Es una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con las chicas, entonces? Ella le lanzó una mirada desganada. Podría haberlo pensado 2 veces antes de aceptar tu invitación para otra cita si hubiera sabido que aceptarla te haría tan atrevido. Ah, puede ser, pero ya es demasiado tarde, dijo riéndose. Ya no hay vuelta atrás. El camino por el que caminaban terminó frente a una fuente, lo que les obligó a detenerse frente a ella. Esta cita tampoco ha sido tan mala, ¿sabes? A juzgar por su expresión de sorpresa, probablemente eso era lo último que esperaba que dijera. Sin embargo, se contuvo rápidamente y le lanzó una mirada divertida. ¿Crees que ser insultado durante más de 1 hora no es tan malo?
En ese caso, tendría que arruinar seriamente nuestra próxima cita para hacerte enojar, ¿no? Izumi puso los ojos en blanco ante eso, pero su sonrisa reflejaba la suya. Oye, estoy tratando de ser amable aquí. Y además, lo único que digo en realidad es que podría haber sido peor. ¿Cómo podría haber sido esto peor? No lo sé, podríamos habernos sentado con algún Iga, supongo. Ambos tuvieron que reírse de eso. Todo el mundo conocía la famosa rivalidad entre los Uchiha y los Iga que ya se prolongaba durante incontables generaciones y no mostraba signos de detenerse pronto. Si se hubieran visto obligados a sentarse con algunos de los miembros de su clan, habrían tenido que soportar mucho más que algunos insultos apenas disimulados y miradas frías. Pequeñas misericordias, esas. MMMHMM. Ambos guardaron silencio, pero de alguna manera no era incómodo. Esta no era la primera vez que disfrutaban de la compañía del otro en silencio. A veces eran solo ellos dos y a veces Itachi también se unía a ellos, pero sin importar cuál fuera el caso, podían cambiar fácilmente entre burlarse el uno del otro y simplemente sentarse uno al lado del otro y concentrarse en lo que estuvieran haciendo con la seguridad tácita de que no estaban solos. Sin embargo, esta vez la sensación era diferente. Izumi no podía precisar qué había cambiado exactamente, pero definitivamente había algo más en el aire que normalmente no estaba bien. Sin embargo, el kimono le sienta muy bien. Era imposible decir de dónde había surgido esa idea, pero sin duda era cierta. Ella también lo había notado antes, obviamente, e incluso se lo había dicho, pero ahora, de pie en medio de los jardines con solo la tenue luz de la luna arriba y las linternas parpadeantes cuya luz anaranjada se reflejaba en la fuente a su lado como fuentes de luz, se dio cuenta de ello más que nunca. Si no supiera lo tonto que era, fácilmente podría confundirlo con un príncipe encantador perfecto de un país lejano. Izumi apenas se dio cuenta de que ella se estaba acercando lentamente a él, o que él estaba inclinando la cabeza hacia abajo para estar a la altura de sus ojos. Solo un poco más cerca. Shisui, esperaba poder hablar contigo un momento. Saltaron en pedazos como si se hubieran quemado, sus caras enrojecieron hasta quedar rojas como remolacha por lo que parecía ser la 100ª vez en el día. El recién llegado, Fugaku, miró de uno a otro, con un pequeño ceño fruncido en su rostro, antes de que sus ojos de repente se abrieran ligeramente en lo que Izumi pensó que era una comprensión. Ella pensó que él incluso pareció incómodo por un segundo, pero eso probablemente era solo su imaginación. Después de todo, nunca mostraría algo así delante de los demás. Fugaku-san, dijo Shisui, su voz de un tono más alto de lo habitual. Eso es, bueno. Afortunadamente para él, otra voz lo interrumpió antes de que pudiera perder aún más prestigio frente al jefe de su clan. Fugaku, ¿qué crees que estás haciendo? Mikoto tenía su sonrisa habitual, pero sería evidente para cualquiera con ojos que estaba disgustada. No es nada que no pueda esperar, creo, dijo, claramente queriendo salir de esta situación también, antes de volverse hacia Shisui. Solo ven a buscarme cuando sea. ¡No! Lo interrumpió, aparentemente sin importarle lo grosero que fuera eso. Ahora es genial, de hecho. Hablemos. ¿Volvemos adentro? Como si interrumpirlo no fuera suficiente, también comenzó a llevar apresuradamente a Fugaku de regreso al lugar de donde habían venido sin siquiera mirar atrás. Aún más sorprendente, Fugaku no hizo comentarios sobre ninguno de los dos y solo asintió brevemente antes de seguir a Shisui con largas zancadas que parecían demasiado deliberadamente tranquilas incluso para ella. Eso dejó solo a ella y a Mikoto atrás. Pido disculpas por eso. No debería haberlo perdido de vista. Izumi sacudió la cabeza mientras respiraba profundamente para asegurarse de que su voz no temblara cuando habló. Está bien. No podrías haberlo sabido. Aún así, lo siento. Luego, tras unos segundos de silencio, continuó con un tono más burlón. Entonces, ¿qué eran exactamente ustedes dos? Nada. La mirada que le dirigió a Mikoto era acalorada y suplicante a partes iguales. No estábamos haciendo nada. La mujer se rió entre dientes, pero afortunadamente no insistió más en el tema. Me corrijo, pensó Izumi con un pequeño puchero mientras miraba en la dirección en la que Shisui había desaparecido. Esta cita fue horrible. Obito esperó hasta que el holograma de Pain desapareció antes de emitir un zumbido pensativo. Entonces, ¿hay otro Uchiha con un Mangekyou, Qué inesperado. Por lo que Pain le había contado, Kisame aparentemente había peleado con Itachi Uchiha y no había logrado eliminarlo.
Eso por sí solo ya sería una hazaña impresionante para un niño de 13 años, pero el hecho de que el chico también poseyera esos ojos hacía que la situación fuera aún más interesante. También se planteó la cuestión de cómo los había adquirido en primer lugar. Obito vigilaba de cerca a los Uchiha que abandonaban la aldea para realizar misiones y hacía que Zetsu le informara de cualquier muerte en el KMPF solo para estar al tanto de los posibles usuarios del Mangekyou, pero hasta donde él sabía, no había habido ningún incidente que pudiera haber despertado ese poder en el chico en cuestión. En consecuencia, Shisui Uchiha debería ser el único otro Uchiha aparte de él que poseía esos ojos. Qué interesante en verdad. Hacía mucho que había excluido la posibilidad de convertir a Shisui en su peón, pero esta nueva figura aún era una desconocida. No había necesidad inmediata de él, pero la potencia de fuego adicional ciertamente sería útil en el futuro si pudiera adquirirla. Tendré que investigar sus antecedentes para ver si hay algo que pueda usar. De todos modos, probablemente debería asegurarse primero de obtener una imagen completa de este incidente específico antes de hacer más planes. Para eso, necesitaba escuchar la opinión de alguien que había observado la pelea desde lejos en lugar de participar activamente en ella. Después de todo lo que sabía ahora era lo que Kisame le había dicho a Pain. Zetsu, dijo en voz alta, sabiendo que su espía estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo incluso si no podía verlos. ¿Hay algo que quieras agregar al informe de Kisame? No mucho, dijo una voz oscura detrás de él. Kisame es muy observador. No se le escapó casi nada. Dices casi, Obito ni siquiera se molestó en darse la vuelta para mirarlos. Eso significa que hay algo que se le escapó, entonces. Solo una cosa, respondió una voz aguda, lo que significaba que la mitad blanca debía haber sido la que habló esta vez. Cuando quedó atrapado dentro de la barrera, el Uchiha tenía su Mangekyou activado y un ojo cerrado, claramente preparando una técnica de algún tipo. Sin embargo, añadió la voz oscura. Tan pronto como Kisame se liberó, dejó de canalizar chakra hacia él y procedió a entrar en combate cuerpo a cuerpo y usar la técnica de la que Kisame informó. Así que ya había dominado su segunda habilidad. Era una pena que no tuvieran idea de qué era, pero el solo hecho de saber que tenía algo más bajo la manga ya era útil. Además, era justo suponer, a partir del informe de Zetsu, que necesitaba una línea de visión directa y que su oponente se quedara quieto. Lo primero no era nada demasiado inusual ni se esperaba, pero lo segundo era útil. ¿Hay algo más? No, eso es. Entonces ve y reporta esta información a Pain también. Zetsu emitió un zumbido afirmativo antes de desaparecer una vez más en el suelo. Las cosas se están poniendo interesantes, ¿no? Con lo raro que era el Mangekyou, no esperaba que apareciera otro par en un futuro cercano. No había sido imposible, por supuesto, pero Obito honestamente no había pensado que fuera lo suficientemente probable como para ser motivo de preocupación. Supongo que debería comenzar mi investigación más temprano que tarde. No hay razón para posponerla, después de todo. El Mangekyou era un arma poderosa y podía ser una gran ventaja, pero también podía convertirse en un obstáculo importante más adelante. Dependiendo de los resultados de su investigación, se vería obligado a tomar una decisión sobre cómo manejar la situación. Una cosa era permitir que un par de ojos así permanecieran en manos de Konoha. Deshacerse de un shinobi tan prominente era una molestia y Obito quería evitar lidiar con ese tipo de cosas si podía evitarlo, al menos por ahora mientras Akatsuki era tan joven y cualquier atención adicional causaría problemas innecesarios. Dos pares de estos ojos, por otro lado. Bueno, realmente no podía dejar ese tipo de potencia de fuego en manos de sus enemigos para siempre, ¿verdad?